Arratsalde, muy buenas tardes. 12:40 de la tarde. Hoy vamos a hablar de ese copago farmacéutico que se pondrá en marcha, que entrará en vigor el día 1 de julio en todas las farmacias de Euskadi. Hemos conocido que esto aportará entre 16 y 20 millones de euros a las arcas de la sanidad pública. ¿En qué se van a invertir? Lo aclararemos a lo largo del programa. Tenemos más asuntos, incluso una última hora sobre Garoña, pero hay más y son estos. Se firma un convenio en Euskadi para tratar de evitar los desahucios más dramáticos. Los jueces avisarán a los alcaldes para tomar medidas preventivas. Mil universitarios vascos se han quedado sin becas este curso por los recortes en educación. Los datos los ha dado el Consejo de Estudiantes de la UPV. Lejos de rebajarse, aumentan la polémica y las dudas en torno a las supuestas fincas de la infanta Cristina. Notarios, registradores y políticos enzarzados en un debate que va a más. Se lo decía al principio del programa, tenemos una última hora, una última información referida a la central de Santa María de Garoña. Al parecer, Industria confirma el cierre definitivo de esta central nuclear. Será cerrada, según estamos leyendo en la página eitv.com, el próximo 6 de julio. Es algo que ha dado a conocer, es una noticia que ha dado a conocer el ministro del ramo, José Manuel Soria, confirmándolo en el Congreso, ese cierre definitivo. Lo ha hecho a respuesta al diputado del PNV, Pedro Azpiazu, quien le solicitaba conocer cuáles son las intenciones del Gobierno en relación al futuro de esta instalación. Parece ser que hay una cuestión administrativa detrás, de plazos. ¿Qué opinarán nuestros contertulios? Voy a comenzar por este lado. Iñaki Iriondo, arratsalde, muy buenas tardes. ¿Cuál es la valoración? ¿Tú crees que finalmente se va a cerrar o esto todavía traerá un poquito más de cola? ¿Cabe otra vuelta de tuerca? El ministro, cuando ha hablado, creo que hoy ha dejado también una puerta abierta, un sin perjuicio de que vamos a ver dónde acaba. Aquí lo que estamos es en un juego entre los propietarios de la central, que son Nuclenor, y el Gobierno. Hay un tema de impuestos que hace y de inversiones en seguridad que tiene que afrontar Nuclenor, que hacen muy difícil, digamos, la rentabilidad económica de la central, y durante todo este tiempo hemos asistido a un juego en el que lo que se pretende es ver si con una reforma de esos impuestos se puede hacer algo. Lo hemos visto durante mucho tiempo, porque al principio ya había una fecha, luego se ha ido jugando. Sí. Para cuando se ha tomado la decisión en el Consejo de Seguridad Nuclear, parece que ya era tarde para empezar pero lo que sí se había hecho era paralizar los trabajos de desmantelamiento de la central. Bueno, que estaba parada, que seguía administrativamente hablando, pero no estaba generando. Había trabajadores del Centro de Seguridad Nuclear que estaban trabajando en las fórmulas y en la búsqueda de cómo desmantelarlo, y esos trabajos se paralizaron. Vamos a ver si ahora continúan o no. A ver qué es lo que pasa. Mareando la perdiz, si me permitís la expresión, José Ramón Blázquez, al final, ¿qué es lo que ocurrirá? Porque hay mucha gente que está muy pendiente. Los que están en contra, entiendo que recibirán con buenos ojos esta noticia, pero los que están a favor de que se mantenga, porque dicen que depende de ellos sus puestos de trabajo. Yo creo que esto es un culebrón, y tiene todos los visos de que se vaya a ir alargando en el tiempo. Teniendo en cuenta que la posición del Gobierno es que siga abierta, y dada la fuerza que tiene un Gobierno en este tipo de decisiones, en un asunto que para ellos es estratégico, no hay que olvidar, digo entre paréntesis, que el Gobierno tiene una enorme presión por parte del Partido Popular de Castilla y León, que tiene un enorme interés en que esa instalación se mantenga, porque supuestamente, realmente, digamos, tiene un efecto sobre el empleo de la zona donde está ubicada la central. De tal manera que, aunque la empresa decidiera a última hora ya definitivamente que no quiere continuar debido a, digamos, económicamente no es rentable, no hay que descartar que, digamos, el Gobierno les venga con algún tipo de contrapartidas para que la instalación se mantenga abierta. Yo no lo tengo claro. ¿Tú crees que así va a ser, Héctor? Buen día. Y menos que viniendo del ministro Montoro, que hoy dice una cosa y mañana la siguiente, por tanto no tiene credibilidad. Soria, ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria. Sí. Aitor. No me creo nada, en absoluto. Ya hace tiempo que la ciudadanía se ha manifestado totalmente en contra, incluso políticamente en el territorio alavés, que es el más cercano.
el que se podría haber afectado, aunque yo creo que cuando hablamos de la energía nuclear en este sentido nos veríamos afectados muchísimas miles de personas, se ha manifestado claramente. No me creo en absoluto esto hasta que no lo veamos hecho realidad el cierre de esta central nuclear. 6 de julio, tampoco queda tanto. Ya veremos, y en cualquier caso, al hilo de lo que comentaba José Ramón, que depende un poquito de lo que, claro, el Partido Popular en ese territorio y los poderes fácticos que, como siempre, son los que determinan de alguna forma el que el gobierno de turno actúe de una o de otra forma. Miquel Oroz, ¿crees que habría plazo para que el gobierno modificara los impuestos y hiciera que fuera viable esta central? Ergo, no se cerraría. Desde luego que la empresa Nuclenor ha chantajeado al gobierno, no le ha dicho, tenía un plazo y no dijo si quería renovar o no. El gobierno sabía perfectamente que es necesaria para el conjunto de España esa central nuclear, pero Nuclenor jugó a eso, a que él tenía la fuerza y si no le bajaba los impuestos que propuso el gobierno a partir del 1 de enero y la inversión que requería en seguridad, no iba a seguir. Desde luego que el gobierno no ha cedido en ese pulso, le interesa que continúe, pero parece que entre los impuestos y la inversión que hay que hacer por seguridad no es rentable para la empresa. Y entrarán en ese juego poderes fácticos, como decía Aitor, pero también el Partido Popular de Castilla y León y, no os olvidéis, el Partido Popular de Euskadi, en Álava, que se ha expresado una y otra vez el alcalde de Vitoria, el señor Maroto, y también Iñaki... En el Partido Popular del País Vasco, sobre hay contradicciones. ¿Sí? Estamos hablando de Maroto, del alcalde de Gasteiz. Sí, lo sé. En el PP Alavés, que es el que tiene voz en este asunto, siempre ha estado en contra. Y el que no lo dice oficialmente, porque igual está en órganos muy importantes a nivel nacional, por lo bajini, dice que está en contra de Garoña. Pues no votaron eso en el... Bueno, veremos qué es lo que da de sí esta información. Bueno, pero Iñaki, Miquel, ¿cuáles son las reacciones que vamos a ir recabando a lo largo de la mañana? Perdonadme, vamos a dejar aquí este asunto porque el tema de la infanta, desde luego, que sigue dando que hablar. Finalmente parece que esas 13 fincas nunca, jamás estuvieron a nombre de la infanta. Hacienda reconoce que ha habido un error, que es que tiene mucho volumen de datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Incluso el ministro Montoro, después de esa negación a hablar, lo ha hecho. Luego les vamos a contar qué ha dicho. ¿Cómo se recoge esta noticia? Este embrollo inédito en los editoriales de los periódicos nos lo cuenta Roberto Almago. Adelante. Arratsaldeon, Adela, como un enredo inadmisible califica el asunto el diario El Correo y asegura en su editorial que el comunicado de la agencia tributaria y el hermetismo de Montoro extienden más sombra que claridad al embrollo de la infanta y que el hecho de que se produjeran hasta 13 anotaciones falsas a nombre de la infanta es normal que suscite las más disparatadas especulaciones. Por eso opina que la agencia tributaria está obligada a clarificar todas las dudas sobre el caso. Para Della, el sainete de las supuestas fincas de la infanta Cristina de Borbón, la presunta confusión de datos, la no aclarada del todo propiedad de las mismas, ni la relación temporal de su venta y la compra de Pedralbes por el matrimonio Urdangarín, dejan al nivel del ridículo al control de Hacienda y al propio ministro Montoro. Gara asegura que la explicación de Hacienda, que atribuyó el error a un DNI que coincide con el de la infanta, choca con la de la policía, ya que no podría haber otra persona con el mismo DNI, puesto que los miembros de la familia real tienen una numeración especial en sus carnés de identidad. Añade además que el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda opinó que es inaudito que 13 notarios confundan el mismo DNI, por lo que si hubiese habido un error, ese DNI solo podría pertenecer a otro miembro de la familia real. Y finalizamos con el diario El País, que pide una explicación inmediata. Para El País, la agencia tributaria tiene que aclarar de inmediato lo sucedido y es impresentable que no lo haya hecho todavía. Asegura que una vez que la infanta Cristina ha desmentido la información, la agencia tributaria no puede salir dando a entender que todo se debe a una confusión con el DNI y añade que todas estas conductas son letales para la reputación de la Casa Real. Perfecto, es que ricasco, Roberto. La verdad es que todas las miradas estaban puestas en una persona, en el ministro Montoro, el responsable de Hacienda. ¿Cuáles han sido esos errores? ¿Se deben subsanar? ¿Debe dimitir alguien? Muchas preguntas que se le hacían al ministro en los pasillos del Congreso y esta era su respuesta. No voy a hacer nada. Sí. ¿Cómo es posible un error así con un DNI de solo 2 dígitos? ¿No le parece que 13 errores son demasiados?
Se oyen las preguntas de las periodistas, ¿cómo puede haber un error así con un número de DNI de 2 dígitos? Recordemos que es el número 14. En principio no había querido decir nada, recordando que el señor Montoro había sido siempre, y siempre lo ha sido, muy explícito con los medios de comunicación. Parece que finalmente pues, se lo ha pensado 2 veces y ha dado explicaciones hace escasos minutos en el propio Congreso de los Diputados. Ha dicho: no estoy en condiciones de darles explicaciones sobre los hechos concretos. El resultado de una investigación determinará el origen del error. Espérense a la investigación. Lo ocurrido sencillamente es un error de procedimiento administrativo. Es lamentable que se produzca y en ese sentido me corresponde, en primer lugar, pedir disculpas a la Casa del Rey. Valoraciones, José Ramón. Pues yo creo que entre los adjetivos que se han utilizado en los editoriales de los medios, yo creo que hay que coger 2. Uno, chapuza nacional, y otro, sainete. Realmente tiene todos los visos de ser un vodevil, digamos, absolutamente ridículo, que en esto que se habla ahora de la marca España, desde luego no deja muy bien a la administración del Estado español, porque realmente es un verdadero desastre. Aquí ha habido muchos errores en este asunto. Por un lado de la agencia tributaria y por otro lado que de los ha reconocido. Sí, y de los registradores. Pero ha dicho, es que me han llegado los datos de terceros. Efectivamente, los registradores recogían ese DNI. Yo, por cierto, tengo el 14 también. El 14 empezando. Espero que no me... Bueno, si me cae alguna finca tampoco. Pues hay una familia vizcaína, una pareja vizcaína, que en principio también es propietaria de una de esas fincas en las que se han visto involucradas, que dicen: oiga, señores, yo no sé nada de qué me están hablando. Entonces es muy burdo. Es decir, es que es un error tan claro que es que no tiene ninguna explicación. Es que por tanto, yo me oriento a que es una manipulación digamos, en la transferencia de datos de agencia tributaria. Hay una manipulación intermedia con todas las intenciones de favorecer a la inflación. Aitor, intencionada, manipulación intencionada. Yo pienso que también, en primer lugar, al igual que lo de antes, que no nos tomen el pelo. Yo creo que espero que la gran mayoría de la ciudadanía, a estas alturas de la vida en la que nos encontramos, cuando vean este tipo de historias, digan: a mí que no me la metan, con perdón de la expresión, doblada. Es decir, que no me creo en absoluto que se dé una serie de errores. Yo creo que hay una clara... Yo creo que se demuestra una vez más la putrefacción del sistema en el cual nos encontramos. Es una demostración más de cómo diferentes poderes del Estado e instancias del Estado, aparte de que ya no tienen credibilidad, demuestran que ahí hay que meter mano, hay que meter cuchillo y, evidentemente, limpiar y actuar de una forma que desde luego nos lleve a otro tipo de sistema. Pero ante eso, Adela, alguna vez lo hemos comentado, hay quien desde luego prefiere que sigamos así como estamos. Se lo preguntamos a la ciudadanía en el 902-540-541, que es nuestro número de teléfono. Nos puedes dejar tu opinión al respecto. Primero, si entiendes algo, si ves por dónde pueden ir las cosas, si hay una manipulación intencionada o no, nos lo puedes contar. Y decía lo de la manipulación intencionada porque una de las cuestiones que se ha aportado aduciendo a ese error es que coincidían los DNIs. Entendemos que el de la infanta Cristina es del número 14. Nadie más tiene ese número, salvo que son 14 millones, etc. Incluso en algunas informaciones periodísticas decían: es que solamente coinciden 2 personas con un número 14 millones y otra con un número 74, por encontrar algún parecido. ¿De qué estamos hablando? A mí se me escapa, no soy capaz de entender lo que está pasando. Hay un contexto que es evidente, que es el de la involucración de la infanta en toda la cuestión del caso Nos, ¿no? Porque, claro, no es que nos encontremos con que, o casualidad, a la infanta se le atribuyen 13 fincas sin que hubiera nada por medio. Es decir, hay un contexto, como decía Aitor, de putrefacción en todo esto. Pero el siguiente paso se me escapa. Es decir, si hubiera habido un error, ¿qué ha habido? Hay una persona que tiene las 13 fincas y tiene un número parecido, cosa que parece que no, o ha habido 13 errores. Es lo que dicen los técnicos de Hacienda. Dicen, es que bueno, puede haber un error, puede haber 13 errores en 3 distintas provincias españolas. Y luego tampoco entiendo, digamos, esa posibilidad de que esto favorezca de alguna forma, como decía José Ramón. Yo no lo veo. Yo no sé si en todo esto también se apunta la posibilidad de que hubiera algún tipo de trama de blanqueo de dinero. Es algo que ha apuntado un congresista de Izquierda Unida y también de ICV. Dicen. No, y algunos medios digitales también lo están apuntando, pero es que es algo inaudito. Claro. No, es algo inaudito y bueno, y qué casualidad que justo el DNI con el que se equivocan es nada menos que el de la infanta, que no es el 14, es el 0.
.00014Z, sí. es decir... Que hay que poner muchos ceros antes. Sí, hay que poner muchos ceros y una Z después. En cualquiera de los casos, Miquel Roca dice, no nos vamos a querellar contra Hacienda porque esto ha sido una cuestión de error. Vamos a dejarlo pasar. Recordamos las palabras del abogado de la infanta Cristina. Los errores se corrigen, no es un problema de acciones legales. Espero y deseo que donde esté el origen del error lo aclaren y la gente quede, diríamos, bien informada. Esto es lo más importante, la transparencia. Que la gente quede bien informada. Al albur de todas las informaciones que nos van llegando, ¿crees, Miquel, que vamos a estar realmente informados de verdad de lo que ha ocurrido? Para el común de los mortales yo creo que esto es inverosímil, ¿no? Yo por defender a los técnicos de Hacienda, me gusta estar cerquita de los trabajadores, sí que es cierto que en los tratamientos, cuando una institución solicita cierta información, ellos no la deben revisar. El protocolo es, ellos pasan toda la información supuestamente sin revisarla a los jueces. Eso sí, resulta poco creíble que haya habido 13 errores. Pero también hay una contradicción. Incluso los técnicos de Hacienda dicen, vale, sí, es que no hemos confirmado todo lo que nos venía. Decía, ellos asumían que igual tenía que haber echado un ojo a lo que estaban enviando, tratándose de la relevancia del caso. En el caso de solicitudes judiciales ellos no tienen por qué revisar, ellos tienen tan solo que mandar la información. Un botón, dices propiedades de este carnet de identidad y te salen 13. ¿Cómo es posible eso? Claro, lo que dicen Hacienda es, no, solamente le sale el palacete de Pedralbes. Y esa es la información que en primer momento mandan al juez, la de las 13 propiedades. Ahora bien, también hay ciertas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a raíz de esto lo conocemos el viernes, este fin de semana, periodistas del diario El País investigan, se ponen en contacto con varios registros de la propiedad y también con dos personas que supuestamente han comprado dos de esos 13 inmuebles, y en todos los casos los registradores de la propiedad, la información que facilitan al diario El País es que no tiene nada que ver con la infanta ni tampoco los propietarios. Entonces yo veo aquí unas contradicciones. Los propietarios han salido y han dicho que no, que esta finca era de mi abuela, que yo se la he traspasado a mis hijos. Es decir, entonces, ¿qué error hay aquí? ¿Ha intentado Hacienda hacernos ver que ellos tenían ciertas propiedades que las han vendido y que con ese dinero han podido comprar el palacete de Pedralbes? Sí, esa puede ser una de las hipótesis. Se supone que esa supuesta venta era previa a comprar ese palacete. Si hay 13 errores, hay una intervención de terceros para provocar ese error. Yo me apunto a la teoría, salvo que haya nuevos datos, de que quien sale beneficiada es la infanta porque sale como víctima. Ay, pobre mía, encima de que me acusan de por ahí, de que si mi marido y tal, ahora me endosan 13 fincas que no eran mías. Pero la Hacienda Pública sale escaldada. Sale escaldada, muy pero bueno, escaldada. Tampoco es que tuviera una gran fama y prestigio, ¿no? Yo únicamente apunto una cosa. La Hacienda Pública nos pide a todos nosotros, en el caso de Euskadi, los que nos recogen los impuestos son las diputaciones, pero al resto del Estado, que seamos exigentes. Si nos falta un papel, te dicen, oiga, no, que esto no me concuerda, no me coincide. Bueno, es que hay que ser exigente para todo el mundo. La administración no se equivoca nunca, siempre nos equivocamos los ciudadanos, ¿no? Eso siempre es así. Yo, de todas las maneras, dejando esto, y además yo creo que haya intervenido probablemente, ahora que estamos en la época del ciberespionaje internacional y todo eso, ha intervenido, digo, una mano negra o blanca, la que sea, y ha hecho esta manipulación con toda seguridad, ¿eh? Es imposible que haya 13 errores. ¿Para blanquear la imagen de la infanta o para emborronar la imagen de la Hacienda Tributaria? No, la Hacienda Tributaria no necesita que la ataquen, ya está bastante deteriorada. Hay un detalle, si os habéis fijado, a mí, yo cuando le he escuchado a Miquel Roca decir que son errores sin más, que no es un problema de Hacienda. A mí eso me resulta tremendamente sospechoso en un pater de la Constitución y del sistema en el que estamos. Haya habido, evidentemente, cocina... Y de convergencia, que no se te olvide, de convergencia. Efectivamente, sí. Quieto, para, no hagas ningún movimiento. Es la sensación que me da, de sospecha, una vez más, de que aquí está todo... Lo que no sé es efectivamente lo que dice Iñaki. No sé si es para beneficiar a unos o a otros. Lo que está claro es que es para beneficiar el status quo del sistema. Una investigación, dice Montoro, que va a haber, determinar el origen del error. Al hilo de esto dice sobre el error. Técnicamente no sé cómo se ha producido.
recordemos que es el ministro del ramo, máximo responsable, son errores administrativos. Decir que no se producen esos errores es no estar en este mundo. En ese sentido también ha dicho, existe el encargo de que no se vuelva a repetir. Pero también lo peor, obviamente, lo peor queremos además de la pensar. chapuza es las faltas de explicaciones del ministro, es decir, cómo huye, como lo hemos visto, de las explicaciones. Llevamos una semana y no ha dicho ni Pamplona. Eso es lo más impresentable de este caso, además del error. ¿Tú crees que Montoro ha estado con el ratón modificando esos cambios? No, pero él es el responsable de la Hacienda. Además, Montoro tiene fama de ser poco afín a la monarquía, o sea que... No, si yo no digo que haya manipulado, digo que se ha comportado como un cobarde políticamente. Es decir, como en mi casa ha habido un problema, dice yo no doy explicación. Me imagino que no será fácil investigar este asunto. Si tú crees que ha habido... ¿Tú crees que no es fácil? Estando como están tan establecidos los parámetros y tú tienes que hacer esto, tú tienes que revisar lo otro y tú tienes que enviárselo al juez. Yo no creo que sea fácil, porque si realmente ha habido una manipulación, si realmente ha habido una persona que ha cambiado los datos, dudo que lo haya hecho con su tarjeta de funcionario y desde su puesto de trabajo para que no se sé si le pille. estaré infectada por las series de televisión y de investigaciones, pero si algo deja rastro en esta vida son los ordenadores. Todo lo que haces está guardado. Y para eso tienen un área específica, la policía, etcétera. Salvo que se quiera demostrar y luego el informe se guarde. Hacienda también se equivoca. La guipuzcoana, en mi caso, se me ha equivocado con bastante dinero a devolver en alguna ocasión. O sea que... Hacienda se suele equivocar, pero no con el 00014. Siempre a favor de la administración, por cierto. La guipuzcoana, en el caso que yo conozco. Esto es como cuando se dice, ¿no? Las imputaciones judiciales, que hasta el último momento todo el mundo es inocente y tal. Eso es así, pero evidentemente para que le llegue una imputación judicial a la infanta hace falta muchas más pruebas que para cualquiera de nosotros, como se está demostrando además en este mismo caso. Y para que alguien juegue con el DNI de otra persona y que sea el de la infanta, yo creo que también hace falta mucho más, una intencionalidad mucho mayor. Es decir, tú cuando ves pasar por delante tuyo un 000014Z, no es como cuando ves un número cualquiera. Eso llama muchísimo la atención. Luego, la teoría del error es poco sostenible. Pero la cuestión, yo sigo diciendo, es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Porque puede ser, como dice José Ramón, para que todo el mundo diga, pues pobre infanta, que además yo creo que hay poca gente que vaya por la calle diciendo pobre infanta y diga, bueno, pues mira, hay otra expresión, yo creo que sería seguramente en la calle mucho más común. Pero la cuestión está, y si lo que se pretende es hacer ver que es la agencia tributaria, que son, digamos, los organismos oficiales los que no funcionan suficientemente bien, y si se han equivocado en esto, ¿por qué no puede haber errores en otras cosas que se le atribuyen también? De todas formas, hasta el momento lo que hemos visto es que la agencia tributaria ha jugado siempre a favor de la infanta. Entonces, vamos a ver cómo es curioso cuando menos. Porque, claro, no ha sido la agencia tributaria quien ha podido manipular, ha podido ser servicios de seguridad del Estado, etcétera, que hay una trama por ahí que se mueven al servicio de la monarquía y efectivamente podía hacer favor. Podemos imaginarlo, yo no tengo pruebas para decirlo, pero puedes imaginar lo que quieras. Pero a fuerza de escarmentar, pues ya uno piensa mal, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque efectivamente la infanta no tiene fama en este momento en la sociedad, no sé, en la sociedad española, desde luego en la vasca no, pero está siendo cuestionada de si debe ser o no imputado en el caso Nos. Hasta ahora hasta ahora no lo está. Incluso la Fiscalía la ha defendido para que no la impute, fíjate, la Fiscalía. Entonces, en este caso, digamos, es un argumento emocional, muy difícil de medir, pero real, para que, digamos, las fuerzas de la judicatura no se ceben sobre ella. Ay, pobre mujer, le han endosado 13 fincas, hombre, ahora si la imputamos, pues vamos a tener un problema. No es echarle más carga sobre todo este asunto. Es decir, ahora no estaríamos hablando de este tema y de este embrollo que además casualidad le tiene a ella como punto de mira. Desde un punto de vista estratégico, va su defensa, decir, mejor que no hablen de ella que hablen de ella, aunque sea por un error. Yo en eso creo que también. Lo que ha comentado Iñaki, a mí, esa pregunta que no ha tenido su respuesta final, porque la lanza, y evidentemente, ¿qué respuesta puede tener?
Ojo, porque también jugando a esto de que la afición a veces, la realidad supera la afición, no nos olvidemos de ese tema, porque al final tienes sorpresas en la vida. ¿Quién sabe que efectivamente, la sensación que me da es que al ministro de Hacienda esto le pasa por encima y que pueda ser un gol que le están metiendo en la línea de flotación al propio gobierno de turno por parte de instancias relacionadas con la monarquía, o vete a saber tú quién. Bueno, es decir, que puede haber diferentes nos están llegando corrientes. ya las reacciones, esas declaraciones de Cristóbal Montoro, precisamente en el Congreso de los Diputados. Si bien ayer no hacía ninguna en los pasillos ante los periodistas, ahora ha dicho lo siguiente. Lo ocurrido es sencillamente, simplemente un error. Un error de procedimiento administrativo. Un error que es lamentable que se produzca, pero que se produce en un procedimiento administrativo donde se gestionan millones y millones de datos. Y un error que lamento profundamente que se produzca, y en ese sentido me corresponde pedir disculpas porque se produzca. Pedía disculpas a la corona. Es que no se lo creen. Debería pedir también disculpas al resto de la ciudadanía. No en vano estamos hablando de la gestión de los impuestos. No tiene que pedir disculpas, lo que tiene que hacer es ofrecer explicaciones. Claro. Es decir, si tú dices, ha sido un error, explica cuál. ¿Cuál ha sido el error? No ha explicado cuál es el error. Está investigando, Iñaki. No, vamos a ver. Que son 13 errores, no uno. Ha dicho, es un error en el procedimiento administrativo, pero eso puede ser 1000 cosas. Es decir, la cuestión está en decir, ha pasado esto. Miren, en estos papeles que vinieron estaba aquí el 14, en estos no sé qué, no sé cuántos, y este ha sido el error. Porque, con los datos sobre la mesa. Claro, con el PowerPoint así por detrás y esas cosas que se suelen hacer para explicar bien las cosas. Con los asientos que ha pedido el juez, porque al final con tanto embrollo, el juez lo que ha dicho es, señores registradores, me envíen ustedes lo que tienen, eso lo tiene el juez y ya se demuestra que no hay. La cuestión está en cómo, por qué se le atribuye eso, por qué se manda eso al juez. Y no se puede decir que es un error. Y luego, esto se conoce el viernes. El viernes a la noche la Casa Real emite una nota en la que lo desmiente todo. Vamos a ver, estamos, supongo todos, absolutamente seguros que desde el momento en el que la Casa Real hace la nota, hay 500, 600 o no sé cuánta gente en la agencia tributaria trabajando 24 horas si hace falta para detectar este error o para detectar lo que ha pasado, porque no me creo que la gente en la agencia tributaria dijera, como toca fin de semana, ya si es el lunes, lunes lo vamos mirando. No, en una cuestión de estas, por lo menos lo que debía hacerse es poner a la gente que hiciera falta durante el tiempo que hiciera falta para detectar este error. Y como decía Adela, que en 5 días no tengan la explicación resulta sospechoso. Iñaki, hay que elaborarla. Yo me imagino a los estrategas del Ministerio de Montoro diciendo, vamos a ver si conseguimos que la mentira, de eso de que es un error, es una mentira, es una manipulación, son 13 errores, no es un error. Ya empezamos mal. Entonces, me imagino elaborando una explicación creíble dentro de la mentira que nos van a contar. Entonces, claro, efectivamente, desde el punto de vista técnico se puede ver. Ramón, yo creo que está como decía Aitor, está por encima. Sí. Y Montoro no es precisamente monárquico. Responsable de la manipulación. Montoro no es precisamente monárquico. Perdona, ¿está por encima? ¿Y quién está por encima entonces? Pues lo que siempre venimos diciendo desde hace tiempo, el aparato del Estado. ¿Qué es el aparato del Estado? El establishment, el status quo. Los grandes poderes económicos ligados a la Casa Real que le están diciendo al gobierno y no me vengas con otras historias, que soy capaz de hacer lo que haga falta, porque yo controlo la situación. Y además tengo a determinados medios de comunicación que me van a estar cubriéndome las espaldas. Es que el gobierno es títere. Yo creo que otra de las cuestiones que ha dicho Montoro, dice, no vea política donde no la hay. A una pregunta de una diputada socialista. A un hacker, ya verás, un hacker que se ha metido ahí, que ha hecho la manipulación. Siguiendo la línea de la película. Otra de las historias es que ha sido una empresa de software que quiere meterse en Hacienda para cambiar el sistema, para que sea más seguro. Si dejamos volar la imaginación, cualquier cosa. Pero que el error obedece a una manipulación, eso no lo puede negar nadie. En cualquier caso, no sé a qué se debe, pero yo discrepo de la posibilidad de que esto beneficie a la Casa Real. O sea, verte metido en un lío, aunque sea como víctima, yo no veo que esa teoría de que fuerzas superiores al ministro, bueno, es que no acierto a entenderlo. Hay un hecho importante, Iñaki, y es que
este asunto se ha embrollado mucho. Y gracias a la prensa, por cierto. Al diario El Mundo. Y efectivamente, al diario El País, que es el que este fin de semana desmonta. Sí. El diario El País ha llevado a la voz cantante defendiendo a la monarquía, a mí, defendiendo a la infanta, que en este caso tenía razón, ¿no? Pero si no llega a haber esa fuerza con que la prensa ha tomado, este vodevil que ha sido este asunto, yo no sé si el asunto hubiera tenido tanto nivel público como está teniendo en este momento. No te olvides que el caso Nos empieza por unas informaciones del diario El Mundo. O sea, el principio del caso Nos, el arranque es por el diario El Mundo de Baleares. Es cierto. Hay quien ha querido ver una similitud incluso en las palabras de Montoro a la hora de pedir disculpas como las que hizo el rey después de lo de la cacería de Botswana. Le recuerdo que ha dicho, existe el encargo de que no se vuelva a repetir. Queremos pensar que una administración tan seria y rigurosa como la que recoge los impuestos parte de esa base, de que los errores, primero, no se deben producir y segundo, que si se producen, no se vuelvan a repetir. Es una obviedad, propio perogrullo. Hay cosas que no se ven, evidentemente, pero yo me imagino horas antes de la comparecencia del ministro, en el despacho X, con los asesores, tienes que decir esto, con un cabreo de 1000 pares... yo por imaginar, tampoco, con un cabreo de 1000 pares de narices, este es el argumentario, el ministro diciendo, me parece intolerable, pero ¿cómo llega esto hasta aquí? ¿Cómo voy a decir yo esto? ¿Con qué cara voy a dirigirme yo a los españolitos y españolitas de turno que ha sido un error? Y al final tiene que tragar, es una tragada que tiene que hacer. Bueno, ¿por qué? Pues ese es el tema. Nuestro Aquí estamos teléfono jugando está a vuestra disposición para ofreceros también vuestra teoría, el 902-540-541. También hemos salido a la calle a preguntaros a todos vosotros qué opináis sobre este embrollo que se ha dado en llamar. Os escuchamos. Yo creo que hace tiempo que nos están tomando el pelo bastante. Pero bueno, si puede ser un error, si ellos dicen que es un error, pues no lo sé, pero yo todavía no me lo creo mucho. Eso es un tapa agujeros, eso es un despiste para que la gente se centre con otras cosas y todo ese rollo, vamos. Yo lo veo fatal. Si no hubiera sido ella, desde luego estaría ya donde no digo. Yo pienso y quiero pensar que realmente puede haber un error. Pero igual también tomarnos el pelo, pero no creo. Yo creo que será un error. El tema es una vergüenza, que nos están tomando el pelo y que la verdad no la vamos a saber nunca. Eso es lo que pienso. La verdad no la vamos a saber nunca. Hay quien está convencido de que todo esto se va a ir tapando y por mucho que los medios de comunicación, cada uno con sus intereses, vayan hurgando, pues bueno, hasta qué punto vamos a llegar. Pero me gustaría hacer otro apunte de lo que ha dicho Montoro. Dice, se produce un error en la carga de los datos y a partir de ahí en el traslado a la vía judicial. No olvidemos que todo esto viene por la petición de un juez. Esto no perjudica la calidad del proceso, de este proceso judicial. ¿Creéis que no la perjudica? Porque al final hay un juez que está pidiendo todos los papeles, pero una vez más la emmarrona, la emborrona. Sí, embrolla el asunto. El asunto no es un macroasunto, es un asunto de carácter no solo económico, sino político de primera magnitud. Está involucrada la Casa Real, no solo el Urdangarín y sus señoras, sino el conjunto de la Casa Real. Es un asunto, digamos, muy delicado y, por lo tanto, todo lo que contribuya dentro del macroasunto, todo lo que contribuya a, digamos, hacerlo más confuso, mejor. De ahí que yo soy partidario de esa teoría, ¿no? En ese sentido, yo creo que también habría que ver si efectivamente, es mi opinión, la Casa Real no es ajena a todo este asunto. Estoy convencido de que lo es, vía directa e indirecta. La Casa Real mueve mucho poder, esto es capaz de utilizar servicios del Estado, digamos, por libre o por que actúen de forma paralela a sus responsabilidades y, por lo tanto, ¿por qué? Porque interesa emborrallar el asunto y salvar. Y sabremos la verdad. Y buscar fórmulas para anular los procesos y todas esas cosas. Que es la trampa decía, yo creo que nunca lo vamos a saber. ¿Tú qué crees? Pues probablemente no. Yo en esto soy muy escéptico. Todo lo que venga de las altas instancias del Estado y mezclada con las cloacas no puede salir nada bien. Aitor. En toda esta parte hay el juez del caso Nos, José Castro, da la sensación, no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero nos da la sensación que es una persona, bueno, hecha y derecha y que parece que está aguantando el tirón. Y que le está mirando, pues no sé si 50 millones de personas, pero sí, igual 30 sí.
y las presiones que imagino estará recibiendo. La sensación que nos da, menos no le conocemos, vamos, yo al menos no lo conozco, pero esa es la sensación que nos da, que es, al menos tenemos esa cierta seguridad. Saber la verdad, pues igual dentro de un tiempo se podría saber a través de un libro de turno que se pueda sacar alguien, algún periodista, algún medio de comunicación, pero ahora mismo es harto complicado. La verdad no sé si sabremos, pero yo espero, yo supongo además y confío en que una explicación más plausible que la que conocemos hasta ahora la tendremos que conocer porque la va a pedir el juez. ¿Y quién la tiene que dar? No, yo no entro en quién. ¿O quién la debería Vamos dar? A ver, ¿quién ha ¿El gobierno, el ministro, la Casa Real? Al juez, quien le ha trasladado los datos erróneos, le tendrá que dar una explicación de cómo se ha producido ese error. A mí la teoría de que, digamos, el protocolo de que no hay que mirar los datos, no hay que comprobarlos, cuando tú metes el carnet de la infanta y te salen 13 propiedades, alguien dirá, ¿y esto desde cuándo es así? O cuándo... Porque no estamos hablando de una persona cualquiera, no estamos hablando estamos hablando de un proceso judicial de la infanta, de la hija del rey. Entonces, cuando alguien mete ese número en el ordenador y le salen 13, alguna comprobación hará. Algo tiene que hacer, porque no es una cuestión menor, no, sea el protocolo que sea. No, es que esto ya no, desde el punto de vista, digamos, de la inspección fiscal, esto ya estaba prescrito, porque tampoco eso es cierto. Porque ¿Y qué os parece lo que ha dicho Hacienda también, de alguna manera, excusándose? Es decir, oiga, señores, es que ustedes saben la cantidad de datos, de millones de datos que manejamos prácticamente a diario, que es una excusa que han puesto, ¿eh? Pues es un error comunicativo enorme, porque lo que estás diciendo es que, fíjate, si con la infanta se ha equivocado en 13 fincas, imagínate lo que puede pasar con cualquier otro. Afortunadamente, la agencia tributaria no tiene aquí competencias y confiemos en que las haciendas forales anden un poquito más vivas. Sí, pues en mi caso no, porque ya te digo que han tenido casos erróneos en mi caso y siempre a favor de la administración. ¿Sabremos la verdad Vaya algún día, casualidad. Miquel? Hombre, yo creo que estamos sabiendo bastante y ahí sí que quiero romper una lanza a favor de los medios de comunicación que han sido los que han ido tirando de la manta de este caso. Yo hace cosa de un año, en una tertulia en esta casa, nos preguntaban a ver si, o un año y medio, no recuerdo bien, a ver si se iba a ser el juez capaz de imputar a alguien que es de la familia real. Todo el mundo decía que no, que a Urdangarín no lo iban a imputar. Pues de momento el señor Urdangarín... Vamos a decir que es un apegado, bueno, ¿verdad? pero nadie en la mesa decía que el juez iba a ser capaz de imputarlo. Lo ha imputado y soy de los que piensa que la infanta terminará también imputada, porque, bueno, al final el rey es el jefe del Estado, pero no le puede salir una hija que se le vaya la mano, que es culpa del rey que le haya salido una hija, bueno, un yerno que se le vaya la mano y que la hija, por supuesto, que se la mano se le ha ido él. Si es culpa del padre que los hijos se emborrachen y les van a multar, igual... Pero cuando son menores de edad. Bueno, cuando son menores de edad. No vamos a hilar los dos de 40 años. Estas cosas no me juegues con la demagogia. No vamos a hilar los dos temas, que es peligroso también, ¿eh? Estas cosas se aprenden de pequeño. Que nos quedan 3 programas y queremos terminarlos los 3, sí, por favor. Los niños, se aprenden de hasta pequeño. Que son menores, corren a cargo de los padres. Esta chica ya es mayorcita. Era una broma. No, esta chica vive de su padre. Entre otras cosas, y de nosotros. Bueno, ahora ya no trabaja la Caixa, ¿no? Lo que sucede es que la Casa Real ya no es intocable. Eso es lo único bueno que pasa. Yo no confío en que la Casa Real vaya a salir mal parada de ese asunto. ¿No te parece que está saliendo ya mal parada? El sistema judicial, digamos, gobernado por una Casa Real que es intocable, hasta constitucionalmente intocable, pues yo la verdad es que no confío mucho. Pero bueno, algo hemos avanzado, ya se puede informar sobre los miembros de la Casa Real, sobre sus andanzas, incluso las del propio rey, y en todo caso su sistema de corrupción en el que el propio rey ha participado desde hace muchos años. Es que hasta ahora no hemos sabido nada porque ¿Tienes pruebas de ello? Ojalá tuviera pruebas, tuviera pruebas. Ese es el problema. El problema es que el Estado y yo no somos iguales. El problema es que el Estado, en este caso la Casa Real, tiene todos los poderes y yo ninguno. Ese es el problema. Hombre, un poquito de poder ya tienes. Bueno, poquita cosa. Bueno, el que se arroja el mismo. Bueno, vamos a ir cambiando de asunto. 13 y 18 minutos de la tarde. Vamos a hablar de un tema pues, que
que nos preocupa a todos porque tarde o temprano, ojalá, podamos cobrar una pensión. Ya han ido desgranándose por parte de los expertos que han elaborado ese informe sobre la reforma de las pensiones algunos de los aspectos que se pondrán sobre la mesa del Pacto de Toledo. Nos ha sorprendido y mucho las declaraciones de su presidente, que ayer daba una rueda de prensa. Víctor Pérez Díaz dice que las pensiones no van a bajar en los próximos años. A la vista de simulaciones ilustrativas y a reserva, y esto es importante, de las simulaciones que la propia Seguridad Social deberá hacer como resultado de la aplicación de los factores en cuestión a sus propios datos y teniendo en cuenta las previsiones oficiales correspondientes, el Comité entiende que la aplicación de los mismos, de estos factores, no supone una bajada de pensiones. Se prevé que sigan creciendo en términos reales a largo plazo. Basándose en el hecho de que confían en que la economía subirá en algún momento de la vida, que se crecerá, que se generará empleo y que esa caja común entrarán muchos más ingresos y bueno, pues al menos se podrán revalorizar esas pensiones. No sé hasta qué punto, porque con el IPC ya sabemos que no va a ser. Es que si eso no sucede, si de aquí a 5 años no mejora el empleo, apaga y vámonos. Igual se tiene... No, las pensiones, se va todo abajo. Como esto no mejore la situación actual, ya se está yendo abajo, no es sostenible. Bueno, pero que la situación actual no es sostenible a lo largo del tiempo. No sé si 5, 8 o 10 años, pero ya no serían las pensiones, serían muchas otras cosas. Yo lo que sí me gustaría es llegar a un diagnóstico común. Siempre reitero, creo que es de todos conocido que la seguridad social hoy en día es deficitaria y que, por ejemplo, el mes de abril de este año la Seguridad Social ha gastado 7.707 millones de euros más que el abril del año anterior. Y hay factores que son implacables. La mayor esperanza de vida, en el año 70 vivíamos 12 años más una vez que nos jubilábamos y a día de hoy vivimos 20 años más una vez que nos jubilábamos. Luego está la menor natalidad, que por cierto ayer conocimos que desde que ha comenzado la crisis la natalidad en todo el Estado ha caído un 13%, y luego la intensa recesión. Teniendo en cuenta estos tres factores, creo que todos nos debemos poner de acuerdo en que la seguridad social a medio largo plazo hay que modificarla. Va a haber que modificarla. Pero después de escuchar esas declaraciones, ¿alguien va a estar más tranquilo? Es decir, hoy no, que nos van a subir las pensiones. A mí ya el hecho de que se ponga en manos de técnicos, digamos, el diagnóstico, me parece complicado. El diagnóstico no es solamente el gobierno de los estos técnicos. El gobierno de los técnicos se llama tecnocracia. Sí. Y la tecnocracia es una cosa terrible para la democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido es la orientación a la que vamos. Que hablen los técnicos. ¿Cómo que hablen los técnicos? ¿Y la ideología? ¿Y el concepto social? Pero lo que yo te estoy hablando y los valores. Los sí, técnicos no tienen valores, tienen cifras. ¿Tú crees que no tienen ideología ni valores? Algunos de los miembros cuando de digo este que no tienen informe... ideología en el sentido de que, bueno, sí tienen ideología, pero no una ideología social, sino una ideología, digamos, de carácter matemático, ¿no? Oye, es que no salen los números, ¿no? Y en ese sentido... El diagnóstico del que yo hablaba no es que lo hagan ellos, son diagnósticos estadísticos. Sí, pero nos que están antes... Pero, no, a esos y la datos solución no es estadística, ¿eh? La solución no es estadística, ¿eh? Yo no estoy hablando Decirle de la solución. Que a medida que viva más, va a ganar menos en su pensión. Es decir, oiga usted, muérase ya, porque cuanto más viva usted, José Ramón, más que no he llegado a ese punto. Pero es que ellos llegan a ese punto. No, ellos sí, pero yo lo que os pedía es que por lo menos admitamos el diagnóstico que hacen los estadistas, que en cuanto, por ejemplo, toda la generación del baby boom se jubile, allá por el año entre 2048 y 2052, en España vamos a pasar de 9 millones de pensionistas que hay ahora a 15 millones. Miquel, lo que estás diciendo es eso no totalmente, lo dicen ellos, es totalmente esto lo dicen cierto. los estadistas. Miquel, porque estás hablando de datos, pero frente a unos datos y a un problema puede haber múltiples soluciones. Y ahora si queréis entramos a ello. A eso vamos. Ahora entramos a la que se nos ha ofrecido una solución que parece que no ha contentado a mucha gente. Yo desde la esperanza de que para entonces no dependamos de España,
y podamos tener un sistema de pensiones propio. Que ahora es deficitario el vasco, por cierto. Bueno, eso ya lo veríamos porque eso depende de cómo se calcule. Yo lo que creo que es que lo que no puede ser, yo lo que no comparto es que esta gente no tenga ideología, por supuesto que la tiene. De 12 expertos, o cuando de 12 expertos 8 están ligados a los bancos o a las aseguradoras, tienen una ideología. Pero es que los que están ligados a partidos de izquierda o a sindicato también han votado a favor. El de comisiones obreras sí. Llamar sindicalista al jefe de estudios de un sindicato tampoco creo que sea lo más correcto, aunque admitamos pulpo como animal de compañía. O por ejemplo, un miembro del Partido Socialista también. No, el miembro del Partido Socialista votó en contra, en cualquier caso. No, pero había dos. El miembro de UGT también. En cualquier caso, yo lo que creo es que todo esto es siempre una cuestión absolutamente ideológica y política, y es decidir qué hacemos con el dinero que tenemos. Las proyecciones demográficas pueden variar con por ejemplo, la variante de las migraciones. También se decía que para ahora ya no iba a ser rentable y no iba a ser posible mantenerse las pensiones. Miras estudios de hace 20 años y nos lo ponían igual de negro que ahora. Pero la cuestión está en qué haces con el dinero que recaudas. La cuestión está en que decides cómo quieres pagar las pensiones y en qué quieres gastar el dinero. Es decir, tú puedes gastar 30.000 millones en defensa, como ocurre ahora con una deuda entre ellos de los de 16.000 millones, o puedes decidir que eso vaya a guarderías. Es una decisión, es una cuestión de decisiones. Por ejemplo, decisiones políticas. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Yo a qué me tengo que dedicar? A mantener el bienestar de la ciudadanía. Entonces, que con lo que se cubre, con lo que se recauda en empleo no da para pagar las pensiones, pues habrá que tomar una decisión. Igual hay que cogerlo de los impuestos. Sí, estoy completamente de acuerdo en que si un día la tesorería... Entonces no metas miedo a la gente, no me refiero a ti, me refiero a los expertos diciendo, como decía hace una semana el jefe de AXA, el director de AXA, diciendo, si ustedes quieren una pensión, háganse un seguro privado porque nunca la van a tener pública. No, tiene que haber una declaración del gobierno de turno o de quien sea, digamos, que pueda dar una cierta seguridad diciendo, ustedes estén tranquilos, van a tener la pensión asegurada con un incremento más o menos regular siempre, y de eso nos vamos a encargar nosotros. Más declaraciones de Víctor Pérez Díaz haciendo alusión a los ingresos. Entendemos que ese incremento de ingresos en la caja de la Seguridad Social. Escuchamos. Y lo que se ha pretendido aquí por parte de algunos como tercera generación es introducir la variable ingresos, porque detrás de la variable ingresos lo que había era el número de cotizantes, lo que había el nivel de empleo, que podría crecer perfectamente, porque esto no está planteado en términos miserabilistas y alarmistas y pesimistas. Está planteado simplemente como vamos a tener claro de qué va, porque si hay crecimiento económico habrá muchos más ingresos. Bueno, incluso ha puesto el condicionante delante. Si hay crecimiento económico, como decía Miquel, ojalá que sea así. Otra de las cuestiones que han anunciado es que se creará una cláusula suelo. No se ha especificado en qué va a consistir. Entiéndeme por ese cláusula... Congelar, que en todo caso van a estar congeladas. Ese cláusula suelo, vale. Que en ningún caso van a descender. A descender, pero habrá un mínimo, Quiero decir, cuando hablamos de una cláusula de suelo, es decir, ¿son 500 euros y de ahí no va a bajar? ¿O si nos ponemos en que pueden ser 400 o 300 o 200? Yo creo que ¿Dónde está ese límite? Cuando hablan de cláusula suelo, por lo menos en las informaciones que yo he leído, es que en ningún caso se van a descender. Bueno, de estos dos factores de los que habla el informe, el de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual, a mí el de revalorización anual no lo veo con malos ojos, que a medida que haya más cotizantes y mayores ingresos, se aumenten las pensiones. Esto no es nuevo. En Alemania, por ejemplo, es así, y en otros países de la Unión Europea, que si en un momento en el que estamos con estrecheces económicas, si las pensiones, en vez de tener que subir un 2%, como han subido este año, tienen que subir un 1%, ¿Cuál es la pues pensión? Bueno, ¿Cuál es la pensión mínima en Alemania? En Alemania lo desconozco. Pero bueno, la contributiva... Claro, es que no es lo mismo. Es como cuando te hablan del salario mínimo interprofesional, claro. En Alemania no lo hay, salario mínimo interprofesional. Y en Francia es 3 veces superior al de aquí. Bueno, bien, sí, en eso podemos discutir. A mí, en este sentido, sí estoy de acuerdo en que, bueno, si las arcas no van bien, pues igual hay que hacer un esfuerzo entre todos y, por ejemplo, a las pensiones no contributivas, que son las más bajas, por ejemplo, a esas sí subirles un porcentaje similar al IPC. Pero en lo que no estoy para acuerdo es en el factor de equidad intergeneracional. Es decir, que si
las estadísticas dicen que vivimos más, vamos a empezar cobrando de nuestra base reguladora un 0,99 y a medida que vayan pasando los años o las generaciones... Eso se lo he escuchado yo decir a un jubilado que se acercó y me comentó este tema de las pensiones. En eso estoy Oye, cuando habláis en la tele. Porque para ¿Y sabes cuando qué me llegue dijo? yo, pues ¿Sabes no qué me sé, dijo? estaremos en el Dice, 0,75. Es que yo, que soy un señor que tengo una serie de enfermedades, yo no voy a llegar a toda esa esperanza de vida. Por lo tanto, el pobre hombre hacía pues un análisis muy pesimista de su esperanza de vida, pero decía, es que voy a estar pagando y a mí no me van a estar cobrando lo que en teoría me corresponde, me deben. Yo estoy más cerca que vosotros de la jubilación. Este mes, nos podemos morir todos mañana o ahora mismo, eso es así. He cumplido 40 años de vida laboral. 40, yo empecé a trabajar muy joven. Entonces, y veo con pavor todas estas declaraciones que están haciendo los expertos, que es una pantalla del gobierno para no tomar decisiones y echarle luego la culpa. No es una pantalla del gobierno. En ese sentido, cuando yo diría... el gobierno tome las decisiones, por favor... Sí, pero es que la orientación, vamos a ver, esto forma parte de una campaña. Es decir, que vamos a ver, que está inventado todo, querido Miquel, está inventado todo para justificar cualquier disparate. Entonces, en ese sentido, digamos, el gobierno se ha inventado este comité, lanza sus diagnósticos, hace sus proyecciones para que, con el objetivo de rebajar las pensiones, es que no es sostenerlas, es rebajarlas. Es decir, se sostienen a través de la rebaja sistemática Ramón, y además con el insulto que decía antes de que joder, es que viven como aquel ministro japonés que dijo que hay viejillos de Japón, a ver si se mueren ustedes. No, entonces, eso no han dicho en ningún momento. Este comité nos está diciendo, es que tiene usted la mala costumbre de vivir demasiado, y claro, nos crean un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer verdaderamente es reformar. Efectivamente, hay que repensar las pensiones, los cálculos, pero para sostenerlas no a la baja, sino sostenerlas con la mayor dignidad posible, porque todo país que se ceba en sus mayores para arreglar sus problemas es un país miserable. Sí. Y de ahí que esa política o esa proyección que nos hace el gobierno a través de sus... Que no es el gobierno, no te lo consiento. Bueno, no es el gobierno, es el gobierno va a asumir esto sí o sí. ¿A que no? Entonces, ¿A todo no? eso... Nos veremos un país que, digamos, se ceba en sus mayores es un país miserable. Este informe tiene que pasar por el Pacto de Toledo. Lo que no sabemos es qué modificaciones sustanciales o no podrían hacer. Vamos a seguir recabando opiniones sobre el informe, sobre lo que han dicho los expertos. Desde las filas del Partido Socialista se hablaba de alarma social. Yo creo que lo que estamos consiguiendo con este informe y con los debates posteriores es hacer una alarma social importantísima para los pensionistas, no solo del futuro, que ya la tenían, sino los pensionistas del presente. Por lo tanto, también echamos a faltar el que no hubiera un techo del cual garantice a los pensionistas el que no hubiese ninguna pérdida de su pensión. Bueno, la gente desde luego que, no sé si alarmada, pero desde luego que sí preocupada. Lo manifiestan los corrillos. Hay quien dice, como los 9 millones de pensionistas salgan a las calles, se puede liar, me permitís la expresión, parda. Aitor. El propio Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, acusaba a este grupo de actuar teledirigido y con cartas marcadas. Al final el gobierno no es ni más ni menos que es un títere de quienes precisamente están marcándonos los caminos a seguir, siendo obedientes, porque ese es el camino que hay que seguir y vamos todos hacia el precipicio. El gobierno es un títere y evidentemente este comité que no me parece democrático y que yo me rebelo como ciudadano, tengo el derecho, me rebelo ante estas personas que representan, y se ha demostrado, representan a empresas, representan al sector privado, sindicatos y a partidos políticos. Pero yo es que los incluyo evidentemente, pero te recuerdo que en ese comité había 1 o 2 votos que se posicionaron en contra. Uno. Pues chapó por ese uno. No incluyas a todos. Y ya sabes por qué. En que no estaba de acuerdo, que han salido públicas este fin de semana. Él no estaba de acuerdo en tomar estas decisiones desde ya. Él decía que estas decisiones había que tomarlas una vez que conozcamos las consecuencias que tiene la reforma que hizo Zapatero de ampliar hasta los 67. Me gustaría que este comité hablase de las pensiones vitalicias, por ejemplo. Me gustaría que dijeran, oye, se acabaron las pensiones vitalicias de representantes políticos que tienen pensiones escandalosas hasta el final de sus días. Y no solamente en el sector político, sino también en sectores privados. Ese comité, me gustaría escuchar esas palabras. Ese comité no lo va a decir porque representa a quien
quien representa. Vamos a escuchar más palabras. En este caso, desde las filas del Partido Nacionalista Vasco. Emilio Olavarría resumía de alguna manera todo lo que estamos comentando de la esperanza de vida, que se nos mete a todos en el mismo saco. Unos llegarán a esas expectativas de vida promediadas y otros no llegarán. Pero bueno, se produce una especie de colectivización, de solidarización y de privación del carácter individual. Lo que sí se nos ha comentado por parte de los expertos es que al final va a haber una brecha bastante amplia entre los sueldos medios y las pensiones medias. Es decir, que lo que tú estabas cobrando durante tu vida laboral no va a tener nada que ver porque la pensión va a ser mucho más baja. Eso ya sucede a día de hoy. Pero se va a incrementar ese gap, esa brecha. Hombre, desde luego. Lo están reconociendo los del informe. Con el factor de equidad, con este factor intergeneracional del que estoy completamente en desacuerdo, seguro que los que vayamos a vivir supuestamente, porque nadie sabe si vamos a vivir más años, pero la media sí lo dice, vamos a ver una diferencia importante. Pero hay más opciones. Una ya apuntaba Iñaki hace un momento. Y una la dice el propio comité de expertos, se pueden aumentar las cotizaciones sociales. Ahora parece que no es el momento porque las empresas están con el agua al cuello. Se puede tirar vía presupuestos, como decía Iñaki. La Tesorería Entonces, General... ¿qué ha hecho el informe? ¿Qué ha hecho el comité de expertos? Ha dicho, bueno, estas son las circunstancias, yo propongo que se haga esto, pero al final, como las pensiones vemos que se va a quedar en la nada, que el gobierno tome otras decisiones. ¿Está echando al final la pelota en el tejado del gobierno? Es que quien tiene que tomar esta decisión es, primero, el Pacto de Toledo y posteriormente el gobierno, y luego habrá que remitirlo a las cámaras. De todas formas, yo confío en que funcione la comisión del Pacto de Toledo. Si tú crees que no, yo sí que creo que hay otras medidas como, por ejemplo, aumentar las cotizaciones o, como decía él, vía presupuestos, coger parte para la tesorería de la Seguridad Social, porque está clarísimo que en unos años no va a dar de sí, no va a haber dos cotizantes. Vamos a ver. Vamos a ver. No, si seguimos ¿puedo seguir? Un segundo. Ya, pero es que estás contando con que vaya a mejorar la situación, parece difícil demográficamente hablando que vaya a haber dos cotizantes por cada jubilado, que es lo mínimo necesario. Sí, pero entonces tiramos de los presupuestos. Pero si tiramos de los presupuestos generales del Estado, porque va a ser deficitaria la Seguridad Social, los ciudadanos deben de saber que va a haber menos dinero para carreteras o para defensa. Eso son grandes mentiras envueltos en grandes números. Eso que me cuentas. Vamos a ver, es que hay que verlo en el contexto. ¿Qué está pasando o qué horizonte tienen las personas mayores? Las personas que dejan de trabajar y que ya tienen que vivir con la pensión. Pues las personas mayores van a tener pensiones menores. Es que estás dando por hecho que es que lo va a tener, es que hay alguna duda, es que es un mandato, ya lo ha dicho antes Héctor, es un mandato de quien dirige la economía española, que es Bruselas y la Troika. Es un mandato y por tanto tiene que obedecer. Segundo tema. ¿Qué opción nos queda? Déjame que termine. Sí, que termine, por favor. Déjame que termine el argumento. Independizarnos. A ver, un momento. Y es un proceso lento. Correcto. Pensiones mayores, pensiones menores. Va a ver. Segundo, las personas mayores ya están apoyando a sus hijos. Están apoyando a sus hijos, avalándose las hipotecas con todos los problemas que tienen. Y ahora, últimamente, ya nos meten el copago. O sea, es que fijaros, en ese contexto, no podemos sacar las pensiones fuera del contexto de lo que es la situación de las personas mayores. Son todo cargas para empobrecerle. Es que vamos a hacer de las personas mayores personas absolutamente empobrecidas después de estar toda una vida de trabajo. Una cuestión. Eso no lo puede tolerar una sociedad. Cuando hablas de personas mayores, ¿verdad? Yo me imagino pues una mona, una hitite, gente ya de una edad. De más de 65 años no es una persona mayor, tiene un montón de cosas que hacer y está esperando como agua de mayo el poder hacerse sus viajes, salir con sus nietos, etcétera. Personas mayores hay cuando tengas tus 65 años. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de otro tema que desde luego nos pone los pelos de punta porque afecta seguramente a las personas que viven en su propio edificio. Hablamos de los desahucios, de un acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo de Urkullu con el Poder Judicial y también con los ayuntamientos de Euskadi, con Eudel. En virtud de este acuerdo serán los propios jueces, cuando detecten que hay una situación de especial vulnerabilidad en un caso de desahucio, quienes se pongan en contacto con los propios ayuntamientos para que desde los asuntos sociales se les pueda echar una mano y no caigan en una situación de exclusión social. Se firmaba ayer y estas eran las palabras del diputado del ramo. Le escuchamos. Supone un paso, yo diría que imprescindible, para el acercamiento de las administraciones
a los problemas reales de la ciudadanía, de las personas, y ser capaces de buscar entre todos soluciones excepcionales a situaciones excepcionales que incluso a veces acaban de forma dramática. Es el consejero Juan Mari Aburto, decía el consejero de Políticas Sociales. Evitar esas situaciones dramáticas, bueno, y que en algunas ocasiones da mucha vergüenza el hecho de contar cómo te encuentras. De eso se va a intentar, bueno, pues paliar. Va a ir vía jueces, vía ayuntamiento y se va a poner en contacto con las familias de una manera discreta, Aitor. Tengo la gran suerte de estar de presidente de la comunidad de vecinos y ayer mismo se dio el caso de que iba a pasar un pago que había que hacer de unos arreglos y tal, a uno de los bloques, y me comentaba una de las inquilinas que le habían confundido a su piso X con otro piso X de otro bloque y le habían venido poco más o menos que a sellar la puerta por tema de impagos, porque se iba a proceder de hecho a un desahucio. Y me contaba esa situación que se vivía cuando resulta que eran los otros los que lo tenían que vivir, ¿no? Que finalmente los desahuciaron. La verdad es que el drama es esperpéntico, es una situación límite que se está dando, que nosotros los medios de comunicación de alguna forma somos los que en este caso sí que estamos, yo creo que contribuyendo de alguna forma a que se ponga en el escenario y sobre todo de la mano de las plataformas antidesahucio, y los ayuntamientos de cada localidad son quizás la salvaguarda, ¿verdad?, más directa para... Más cerca. Sí, Bueno, yo creo que los alcaldes o alcaldesas son los que tienen que estar en continuo... ¿Y qué me decís también de esa labor, vamos a poner entre comillas, extra, que también hacen los jueces en este caso, los jueces vascos, que han demostrado desde luego una especial sensibilidad al respecto? Vamos a escuchar las palabras de Juan Luis Ibarra, el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Hemos adoptado importantes compromisos operativos, compromisos cuyo objetivo final es hacer posible el ejercicio real y efectivo del derecho constitucional a una vivienda digna por parte de aquellas personas que, siendo deudoras de buena fe, vayan a perder la propiedad o el uso de su vivienda habitual por efecto del impago determinado por la situación sobrevenida de destrucción de empleo. Era el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Una aportación más por parte de los jueces a eliminar o intentar paliar estos dramas, que no sé hasta qué punto ya caen sobre sus espaldas muchas atribuciones. Miquel. Bueno, un buen ejemplo de colaboración interinstitucional que últimamente estamos sacudiendo mucho a las administraciones. Aquí vemos a las instituciones locales, autonómicas y a las estatales, al Consejo General del Poder Judicial, que se ponen de acuerdo para trabajar de manera eficaz y ayudar a los ciudadanos. Esto se añade a lo que se ha venido legislando a nivel nacional, que en un primer lugar fue un código de buenas prácticas que se demostró que fue insuficiente, a pesar de que se adhirieron prácticamente todas las entidades, a reformas legislativas lamentablemente llevadas a cabo tarde, cuando se habían producido 2 suicidios, uno en Granada y otro el de Amaya aquí en Baracaldo, si no me equivoco. Sí. Llegaron tarde esas modificaciones legislativas y también se añade a una reforma hipotecaria que todavía no está en vigor, si no me equivoco, y que algunos tachan de que no es suficiente porque no se tiene en cuenta la dación en pago universal. Ahí podríamos discutir, pero bueno, creo que estas son medidas que poco a poco han ido mejorando en los últimos tiempos, en el último año, la situación de los desahuciados. Es lo que dicen algunas voces, que el origen del problema es la ley antidesahucios, que esto de alguna manera intenta paliar la ley situación. Antidesahucios, el problema estaba ya hace un año, hace 2. Quiero recordar que hace año y medio, hasta el año 2002, habían producido en todo el Estado 350.000 desahucios. Y parece que este problema llega ahora y es de ahora. Otros gobiernos no tomaron ninguna decisión. ¿Pero crees que la ley ha ayudado a paliar ese drama que ya se vivía? Algunos de los asuntos, e incluso hasta el Código de Buenas Prácticas, que para mí fue insuficiente, pues por ejemplo, las personas que cobran, las unidades conyugales que cobran menos de 1.700 euros al mes, no se les puede... Para ellos hay dación en pago. Voy a un segundito al teléfono para hablar con Begoña Barrutia, que es de la plataforma Antidesahucios Vizcaya. Arratsalde, muy buenas tardes. Opa, buenas tardes. Oye, si no te importa, sí, me gustaría primero contradecir a la última persona que ha hablado. Todo tuyo, Miquel Oroz. El jueves tenemos reunión en el Colegio de Abogados. Te invito a que pases por el Colegio de Abogados por la 3ª planta, que estaremos la plataforma de afectados por la hipoteca, y por favor les dices a esas personas que todo aquel que tenga unos ingresos inferiores a 1.700 no van a ser desahuciados. Bueno, porque tenemos los expedientes, ¿eh? Pues esto hasta ahora igual sí ha podido ser, pero esto es lo que dice la nueva ley.
pues se siguen presentando las demandas contra esas personas y no se les pregunta a ver cuáles son los intereses que tienen. Pues se tendrán que defender, porque te voy a sacar, tengo aquí la ley. Bueno, mientras lo vas buscando, yo hablando con Begoña Barrutia, ¿eh? El caso es que la unidad familiar no superen en 3 veces el nivel de renta del IPREM, que eran 1.600 euros y al final en la reforma hipotecaria se ha subido a 1.700 euros al mes. Esto dice la ley. Todavía creo que no ha entrado en vigor, pero también esto era el código de buenas prácticas. Begoña, Miquel, aclarado queda. Miquel, que se enteren las entidades financieras. Y hago mía la propuesta que te hace Begoña. Te pasas por allí, te informas y luego en el siguiente debate nos lo pones en común. La legislación les ampara, ¿eh? Eso es así. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Begoña, Arratsaldeon berriro, y bueno, me gustaría preguntarte cuál es la valoración que haces de este acuerdo entre los jueces, los ayuntamientos y también el gobierno para evitar, bueno, pues males mayores, ¿no? Hombre, males mayores los podían haber evitado desde hace mucho tiempo, desde la publicación, desde la firma del Convenio Europeo en 1993, que se les obligaba a la modificación de la ley. Probablemente si hubieran hecho las cosas bien hechas desde el principio, el 99% de las personas que se han visto privadas de su vivienda no lo hubieran hecho. Con respecto al último acuerdo de gobierno vasco, evidentemente insuficiente. Quien tiene actualmente las viviendas no son ni los ayuntamientos ni diputaciones, porque es un número muy pequeño. Los que tienen las viviendas son los bancos, y si no tomamos medidas contra los bancos o con los bancos no vamos a poder hacer nada. Las buenas prácticas y demás se quedan en papel mojado y al final no se aplica. Hay que reconocer que el PNV tiene una amplia representación en el Consejo de Administración de Kutxabank, y Kutxabank es de las entidades que más desahucian en el País Vasco. De todas maneras, una de las cuestiones que se plantean en este informe, en este acuerdo, mejor dicho, es el hecho de que esas personas que perderían finalmente su vivienda, bueno, pudieran acogerse temporalmente en unas viviendas, bueno, pues que pondría a su disposición los ayuntamientos, entiendo que en virtud de este acuerdo. Sabemos que es un parche, pero al menos no te quedas en la calle, ¿no? Hombre, si evitamos los desahucios y hacemos una ley en condiciones, directamente las personas no se quedarían en la calle. Hay que empezar a afrontar los problemas de raíz y no simplemente poner tiritas cuando alguien tiene un cáncer. En esta sociedad hay un cáncer que se llama ejecuciones hipotecarias, que se llama paro, que se llama abusos bancarios, y evidentemente hay que atajarlo, no poner una pequeña tirita. ¿Crees que hay vergüenza, como se apuntaba por parte del consejero Aburto, a confesar que estás en esa situación, de que te van a quitar la casa? Hombre, en general hay vergüenza de decir que estás en un ERE, a decir que te has quedado sin trabajo, a decir que estás en unas condiciones tremendas y que no puedes ir al médico ahora que nos van a poner el copago. Evidentemente los vascos además en ese sentido somos más vergonzosos y bueno, pues no queremos que el resto de nuestra sociedad sepa el trauma que estamos pasando. Bueno, pero también si por algo nos caracterizamos, o al menos de boquilla, es que también somos solidarios. Apuntémonoslo en nuestro haber, ¿no? Begoña Barrutia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. vosotros. Agur. Bueno, es un parche, es una tirita. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo, el Gobierno vasco, frente a una ley que se aprueba desde Madrid? Pues bueno, evidentemente avanzar sobre la soberanía había que vencer, por lo menos a largo plazo. Yo diría que este acuerdo es un acuerdo tardío, pero bienvenido sea, tardío, porque en fin, llevan muchos meses con el drama, auténtico drama de los desahucios. Años. Entonces, 5 años. Bien, pero tardío, digamos, desde que tiene, digamos, una dimensión que llega a la alarma social. Y es evidente que hay una de las cosas que más preocupan es que encima que te quedes sin trabajo te echen de tu casa, que es lo que está pasando. Pero es un acuerdo institucional, efectivamente, está el Gobierno vasco, está Eudel y están los jueces. Los jueces, hay que decir que en esto han sido muy responsables, particularmente Juan Luis Ibarra ha liderado, digamos, la posición de los jueces para que pasen de ser meros ejecutores de las acciones de desahucio a, digamos, a tomar posición, ¿no? En ese sentido hay que destacarlo. Y efectivamente la labor de los ayuntamientos es fundamental porque todos han desarrollado, gracias a UDEL, protocolos para afrontar en primera instancia, digamos, la localización de las personas que, por vergüenza o por lo que sea, digamos, no quieren, digamos, huyen, digamos, de afrontar la situación, y entonces cuando ya es demasiado tarde, pues sucede lo que sucede. Lo que ha dicho Begoña antes es que los vascos somos muy vergonzosos. En realidad a los vascos nos gusta un poco reconocer que tenemos deudas, ¿eh? Esto es así, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Pero yo diría que es importante que el mensaje que se transmita por parte de las instituciones, creo que hace falta una campaña, hay que decir, primero, hay solución. Señores, no se rindan, hay solución.
Segundo, no hay que tener vergüenza a este asunto porque va a hablar usted con personas de las áreas sociales, de los ayuntamientos, le van a tratar a usted muy bien. Y luego es muy importante, frente al poder de los bancos, el poder de la gente. Y el poder de la gente es con el poder institucional detrás. Entonces, ahí está pues la contradicción. ¿Van a ser las instituciones, los jueces incluidos, oponerse al poder de los bancos? Porque esta sociedad no es una sociedad igualitaria. El poder de los bancos es brutal. Y frente a eso hace falta el poder de la gente para decirle a usted, señores banqueros, ya vale de abusar de la gente. Lo que decía Begoña Barrutia, el hecho de que se pueda hacer algo desde los ejecutivos, desde, en este caso habla del ejecutivo de Urkullu, pues para poner trabas, para exigir que esas buenas prácticas a los bancos, bueno, pues se pongan en marcha de una forma real. Creo que se puede hacer, preguntabas, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el gobierno? Bueno, se pueden hacer cosas, se puede hacer algunas cosas paliativas como esta, pero lo fundamental es conseguir que a nadie se le eche de su casa cuando es por lo menos su primera vivienda y cuando, como comentaba el presidente del Tribunal Superior, cuando es un deudor de buena voluntad, lo que se ha visto es que hay una cosa que se puede hacer y que algunos ayuntamientos lo han puesto en marcha, es amenazar o incluso sacar el dinero de los bancos que desahucian. Sí, señor. Claro, hay 9.000 millones de euros que maneja el gobierno vasco y no los tienen en Lacua, en una caja. Están en los bancos, con sus flujos financieros y todas esas cosas. Claro, si el gobierno amenazara con quitar su dinero a los bancos o a las cajas que desahucian, algún efecto tendría. No digo que sería la solución, pero algún efecto tendría. Luego tenemos una caja... Voy a hacer de Pepito Grillo, permítemelo. Sí. ¿Quebrarían los bancos en ese caso? Bueno, que no creo que quebrara ningún banco en ese caso. Ya buscarían la fórmula de no quebrar. Probablemente no ejecutando esas... Pero luego hay otra cuestión. Tenemos Kutxabank, en cuyo órgano directivo están los poderes políticos de este país. Mario Fernández salió en su día en todos los medios diciendo que no iban a ejecutar desahucios y la abogada nos ha dicho que es la que más, evidentemente es el que más desahucia porque es el que más tiene, ¿no? Correcto, sí. Pero bueno, lo está haciendo. Ahí están los poderes públicos. Ahí hay unos consejos de administración con gente del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y del Partido Popular. Ahí están. Luego se pueden tomar decisiones. 902, 540... Me consta que están intentando, reformar. Hacerlo. No es fácil porque la legislación no permite estamos bajo el poder del Estado y no todo es posible. Los bancos pueden paralizar las ejecuciones. Sí. No tiene nada que ver con la legislación. Bueno, 902, 540, 541 es nuestro número de teléfono en el que estamos recibiendo llamadas sobre este tema de los desahucios. Vamos a hablar de ese copago farmacéutico que ya ha salido en varias ocasiones aquí en la mesa. Podéis llamarnos para darnos vuestra opinión, si os va a llegar para comprar esas medicinas, si lo consideráis algo necesario para el mantenimiento de un servicio público de salud de calidad. Nos lo vais contando, pero antes decía, me gustaría tocar un dato que nos ha llamado mucho la atención, que hemos leído hoy en prensa, y es que al parecer, según el Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco, cada vez hay menos ayudas para poder sufragar los estudios, lo cual ha hecho que algunas personas empiecen a plantearse el abandonar sus estudios en la universidad. Voy a ir al teléfono para hablar con Aratz Castro, que es precisamente el presidente de este Consejo de Estudiantes. Arratsalde, muy buenas tardes, Aratz. Hola, Aratz. A ver si me comunican que está bajando de un avión. No sé si vamos a tener algún tipo de problema, de inconveniente. ¿Lo tenemos ya? Se ha cortado la comunicación. Luego vamos a hablar y que nos desgranen de alguna manera estos datos. Desde luego que estamos hablando de unas becas que en algunas economías domésticas son vitales para que los chavales y las chavalas vayan a formarse. Esto de lo que volvemos a hablar, que son el futuro y el futuro de las pensiones, etcétera, etcétera, por ir más allá. Una política sensible que no se debería tocar es todos aquellos instrumentos que permiten la igualdad de oportunidades. Y las becas, tienen esta misión de que aquel que no puede tener sus medios familiares para poder estudiar, los tenga, ¿no? Si aquí se rebaja, la sociedad, rebaja sus valores. Por otro lado, creo que la UPV tiene y ha puesto en marcha un fondo
por lo menos la universidad pública, de 250.000 euros. Para poder, digamos, atajar, digamos, las situaciones inmediatas que se pueden dar para que los chicos y las chicas puedan seguir estudiando. Pero un préstamo con devolución, hay que devolverlo. Ya, bien, pero en este sentido es mejor que no paralicen. Lo que no pueden es paralizar sus estudios, porque una carrera universitaria es una cuestión de tiempo, no se puede aplazar sin medida hasta que la economía vaya bien. Pero en todo caso, los poderes del Estado, los poderes, en este caso del Gobierno vasco, tienen que hacer todo lo posible para que esta capacidad de derecho a tener igualdad de oportunidades no se rompa, porque entonces quebramos uno de los valores sustanciales de la democracia social, que es en la que estamos. Me comenta que ya tenemos la comunicación con Aratz Castro. Arratsaldeon, muy buenas tardes, presidente del Consejo de Estudiantes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Dibújanos el panorama que nos podemos encontrar hoy por hoy en las aulas de la Universidad del País Vasco. ¿Hay muchas personas que están viendo que no pueden acceder a las becas? Bueno, pues hay que tener en cuenta que creo que habéis comentado, ¿no?, los recortes que se llevaron a cabo el año pasado, pues endureciendo los criterios académicos, y por el otro lado, en el caso de los másteres, subiendo la nota media de exigencia en medio punto. Eso ha supuesto que ha expulsado del sistema de becas a unas cuantas personas que tenemos contabilizadas en alrededor de 1.000 personas. 1.000 personas, estamos hablando de grandes cifras, de personas que no sé si después de no haber recibido la beca pueden continuar con sus estudios. Bueno, pues la universidad sí que ha tomado ciertas medidas para que se pueda paliar, ¿no? Pero desde el Consejo de Estudiantes lo que nos preocupa sobre todo es qué modelo de universidad queremos y qué modelo de sistema educativo queremos. Y a partir de ahí se pueden tomar medidas como la tomada en la universidad, pero eso no soluciona el problema, que es que hay ciertas personas que no tienen recursos económicos y no pueden acceder a la universidad. Al margen de este fondo del que citábamos, esos 250.000 euros, que en principio, comenta por aquí un contertulio, dice que se tendrían que devolver o se pueden de alguna manera aportar con trabajo a la UPV. ¿Habría algún tipo de medida más que se podría poner en marcha? Sí, nosotros desde el Consejo de Estudiantes ya en su día hemos planteado unas cuantas medidas, ¿no? Desde la flexibilización del pago, que no entendemos que la universidad se niegue a facilitar esa flexibilización, a aumentar el número de plazos. También creemos que se deben congelar las matrículas tanto en primera como en segunda matrícula, y así lo vamos a proponer en el Consejo de Gobierno de este jueves. Pero sobre todo lo que nos preocupa es que se está, en el caso del año pasado se endurecieron los criterios sin haber hecho un análisis previo viendo qué consecuencias podría tener esto en el sistema de universitario, y nos hemos dado cuenta que afectaba a 1.000 personas. Nos preocupa que se tomen medidas sin hacer un análisis. Perfecto. Aratz Castro, presidente del Consejo de Estudiantes de la UPV. Eskerrik asko. Bai, zuri. Agur. Era un apunte que quería hacer y que queríamos contrastar estos datos que habíamos leído en prensa y nos preocupaban soberanamente. Otro asunto, el copago farmacéutico. En este caso ya sabéis que se va a poner en funcionamiento el 1 de julio. Ya está todo preparado, tendremos que acudir a las farmacias con la tarjeta sanitaria, también con la receta, y en función de unos códigos, pues tendremos que pagar unos porcentajes que vamos a conocer ahora mismo. Es una cuestión que presentaba en el anuncio de ese copago el consejero de Salud, Jon Darpón. Euskadi aplicará el copago farmacéutico a partir del 1 de julio. Como hemos transmitido repetidamente, estamos en desacuerdo, pero aplicaremos en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto 114/2012 del Gobierno vasco. No me queda otra, más o menos es lo que ha venido a decir, a la espera de que se resuelva ese conflicto en el Tribunal Constitucional. Evidentemente no se puede sustraer a esa ley o esa decisión que viene emanada desde Madrid, y el Gobierno vasco tiene que aplicarla. Está intentando ningunearla de alguna forma o torearla de la mejor forma posible durante los últimos tiempos, y ahora se ve obligado dentro de lo que es el sistema en el que estamos ahora mismo, a tener que obedecer lo que le marcan. Yo quisiera aprovechar la ocasión para dos cosas. Una, recordar esa frase que formuló aquí Marcelo Otamendi: no es copago, es repago.
porque bueno, no es que la dijera solamente, la dicen muchas personas, pero efectivamente es volver a pagar, porque ya se está pagando a través de los impuestos las medicinas. En segundo lugar, la afección es sobre todo y especialmente a las personas que estamos comentando antes, que son nuestros pensionistas, nuestras personas mayores, que precisamente son las que de alguna forma tienen que utilizar o echar mano más de acudir a la farmacia. Y en tercer lugar, quisiera aprovechar la ocasión para reivindicar que hoy en Donosti, mañana en Gasteiz y el viernes en Bilbao, hay una plataforma para la defensa de los servicios públicos que está recogiendo firmas. En este momento lo están haciendo en Donosti, mañana en Gasteiz, como digo, en diferentes puntos. Ahí estamos hablando de la Ertzaintza, de sanidad, bomberos, enfermeros, enfermeras, policía municipal, educación, que de alguna forma vienen a denunciar cómo se está... Permíteme acabar, sí, pero a ver, por favor, porque tenemos que hablar del copago la situación farmacéutico. Que se está haciendo de atacar a todos los servicios públicos de este país. Copago farmacéutico, porcentajes, ¿quién y cuánto tendremos que pagar? Nos lo explica Roberto Almau. El gobierno vasco ha intentado por todos los medios que el copago farmacéutico no llegara, pero finalmente sí va a llegar a Euskadi, ya que el Tribunal Constitucional ha insistido en la obligatoriedad de esta medida. Los medicamentos, ¿cómo nos va a afectar esto? Pues los medicamentos, para empezar, efectivamente ya se estaban pagando, se pagaban hasta un 40%, pero a partir de ahora con el copago las rentas superiores a 18.000 euros anuales tendrán que pagar hasta un 50%, mientras que las rentas que superen las más altas, los 100.000 euros anuales, tendrán que pagar hasta un 60%. Quedan exentos de este copago farmacéutico los parados sin prestación y aquellos que estén cobrando la renta de garantía de ingresos, la RGI. Roberto, ¿y cómo afecta a los pensionistas? Los pensionistas sí que estaban exentos hasta ahora de pagar algo por los medicamentos, pero a partir de ahora sí que pagarán. Las pensiones más bajas pagarán hasta un 10% por esos medicamentos, al igual que las pensiones medias, hasta un 10%. Las altas llegarán a pagar hasta un 60%, aunque hay que advertir que habrá un tope máximo. Para las pensiones más bajas no podrán pagar más de 8 euros al mes, las medias más de 18 euros al mes y las altas no podrán pagar más de 60 euros al mes, Adela. Perfecto, es que ricasco. 902-540-541, nuestro número de teléfono para que nos des tu opinión sobre este copago farmacéutico en Euskadi a partir del 1 de julio. Iñaki. Hay por lo menos 2 o 3 elementos a tener en cuenta, ¿no? Uno puede ser el análisis técnico de cuánto es el pago, pero yo quiero centrarme primero en otro, es decir, el gobierno dice que no quiere aplicar esto, pero lo aplica. Se ha dicho que no tiene otra. Bueno, es discutible porque durante un año no lo ha aplicado y no ha pasado nada. Y podía estar otro año ajustando el sistema informático. Es decir, hay una voluntad de aplicar esto, porque va a conseguir entre 16 y 20 millones de euros. Y dice, no, es que esto lo vamos a invertir en sanidad. Claro, en el propio servicio. Faltaría más. ¿Qué va a hacer? ¿Llevárselo el consejero? No, pero es una forma de recaudación y esa recaudación que se está haciendo vía cobrar las medicinas y no vía otras medidas fiscales. Y luego está otra posibilidad, que es decir, que se había contemplado en algún caso, es decir, bueno, nosotros tenemos que cobrar esto, pero vamos a ver cómo lo podemos compensar o cómo lo podemos devolver también. Luego, ¿devolver a la ciudadanía? O al que se lo ha cobrado. No sé cuáles pueden ser las fórmulas. Porque, o sea, nominalmente. Claro, no sé cuáles pueden ser las fórmulas, pero se pueden encontrar. Es decir, hay cosas que se dicen, no, es que hay que hacerlas por obligación. La Diputación de Guipúzcoa pagó la 14ª paga en esto y no ha pasado nada a los funcionarios. Y no ha pasado nada, nadie les ha quitado el dinero ni se lo va a quitar nunca. Luego, en esto también se pueden hacer esas cosas. Es decir, tú puedes estar otro medio año y otro año entero enredando con el sistema informático. No, hay voluntad de cobrarlo porque da de 16 a 20 millones. Dani Maestu ha hecho las siguientes declaraciones en Radio Euskadi. Hablaba, en este caso, de que el copago farmacéutico afectaría al autogobierno. Que es, una vez más, un recorte a lo que antes estábamos hablando de autogobierno, ¿no? Tenemos las competencias exclusivas para la gestión en el ámbito sanitario, pero se nos impone esta forma de financiación de los fármacos y tenemos que esperar a que un árbitro comprado, como es el Tribunal Constitucional, decida definitivamente si verdaderamente es competencia estatal o es de las comunidades autónomas. Y mientras tanto no nos queda... no nos queda otro remedio, yo creo que sí queda otro remedio, y Euskal Herria Bildu cree que queda otro remedio, pero bueno, la realidad va a ser que a partir de julio se nos va a aplicar el copago farmacéutico. Otro remedio, otras alternativas, ¿cuáles podrían ser, Miquel?
Y Iñaki había apuntado algunas. Bueno, no sé, yo creo que, como Iñaki dice, sí hay voluntad del gobierno vasco de cobrar este copago farmacéutico y si puede haber otras alternativas jurídicas, pues no sé si serían factibles. Desde luego que con el sistema informático podría haber alargado el tiempo. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es si es un repago, ¿de acuerdo? Lo anterior también era repago, pero no estoy de acuerdo en que este copago farmacéutico no sea justo. Bueno, pues yo creo que socialmente es más justo y se tiene en cuenta la renta y la situación laboral de las personas, no como antes. Ahora las personas que reciban algún tipo de renta de inserción no pagarán, tampoco las personas que tienen una pensión, las más bajas, las no contributivas, tampoco las personas discapacitadas, que se le había olvidado a nuestro compañero Roberto, tampoco, y me olvido de los parados sin prestación. Voy a poner un ejemplo. Pero las casuísticas son infinitas, ya lo sabemos. Sí, te voy pero a poner... ponte en una situación en la que hay una familia que, bueno, pues ahora mismo está en una situación bastante deplorable, que tiene no solamente que hacer frente a los gastos de su propia familia, sino igual tiene que acoger a otro familiar, a los haitites, a las amonas. ¿Cómo le hace, o le puede hacer un roto o no le puede hacer un roto en la economía doméstica este pago? Yo no lo creo, sinceramente. Te voy a poner dos ejemplos muy claros. Antes, un parado sin prestación pagaba por los medicamentos y un pensionista que gana 25.000 euros al año no pagaba. ¿Eso es justo desde el punto de vista social? O, por ejemplo, nosotros, los jóvenes, que somos la mayoría mileuristas, teníamos que pagar un 40% y sin embargo un pensionista que cobra 2.300, que los hay, o me da igual, o si 2.300 o 1.500 no pagaba. Bueno, los mileuristas van a tener que seguir pagando ese 40% porque no llegarían esos 18.000. Yo que tenía muchos menos ingresos antes tenía que pagar un 40 o un 50%, un pensionista no. Pues es que la ecuación está mal planteada, es decir... Mal planteada no, te he puesto casos reales. Completamente Iñaki, reales. adelante. La cuestión está mal planteada porque no es por qué yo tengo que pagar y él no. Lo que tienes que plantear es por qué yo, que cobro tan poco, tengo que pagar. Sí, pero luego, antes también tenía que pagar. Luego que antes fuera injusto y que se hayan resuelto alguna de esas Iñaki injusticias... Niegas la mayor. Yo digo que me parece bien que los parados, que la gente no tengan que pagar. Lo que no me parece bien... ¿Te parece bien que ha resuelto injusticias, no? Creando otras mayores en otra parte, esa es la cuestión. Pero yo lo que creo es que no es solo fijarnos en si es este 10%, es que son todas en el mismo clavo. Hablábamos antes de la cuestión de las universidades, las becas. ¿A quién afectan? A los que no tienen. Estábamos hablando de las tasas. Ha habido una subida de tasas, que aquí no ha sido tanta, pero en el Estado español ha sido enorme. Cuando hay los países nórdicos, más bajas que aquí, los países nórdicos, por ejemplo, la universidad es gratuita. En Alemania, la otra vez estaban diciendo, para una carrera se pagan 190, para una experimental. En el Estado francés se pagan 240 euros. Aquí, en la Universidad del País Vasco, entre 800 y 1.500. Luego, es todas en el mismo sitio. Bajada de sueldos, bajada de pensiones. El FMI está proponiendo ya hoy más flexibilidad laboral y menos pago. Todas van en el mismo sentido. Y mientras todo esto ocurre, hay grandes empresas que siguen con sus beneficios, grandes bancos que siguen con sus beneficios y que de ahí se podía sacar capital para la seguridad social, para todas las cuestiones públicas. Vamos a ir a la calle a preguntaros a todos vosotros cuál es vuestra opinión sobre este copago farmacéutico. Si el objetivo es ahorrar dinero, ya hay por dónde empezar antes que llegar al copago. Lo que cobre un poco decente, bien, pero lo que cobre poco, pues ya ves tú, con lo que se gasta al mes de medicinas. Me parece un poco abusivo, lo del copago un poco abusivo, porque si supiéramos que iba para buenos fines, ¿pero a dónde va ese dinero? Hasta ahora no hemos necesitado apenas medicinas, pero ahora sí, y que nos hagan pagar encima, vamos, esto ya es el colmo. José Ramón, estábamos hablando de que caen todos los palos en el mismo sector de la población. Es que cualquier medida que se tome, en este caso del copago-repago, hay que verlo en el contexto.
no se puede decir, bueno, subo aquí porque quiero y no pasa, y no tengo en cuenta las demás variables, por supuesto. Pero efectivamente es que todas van en la misma dirección. Al que menos tiene es al que hay que dar leña porque es el más indefenso. Al que más tiene le dan leña en este caso. Antes no. Antes no se tenía en cuenta la renta. Permíteme, Miquel. Entonces, es que es falso yo debo lo que has decir dicho. que de entrada, digamos, hay un factor político, y ya lo he mencionado antes, Iñaki, en el sentido de que es otra de las patatas calientes que nos lanza del Estado. Es decir, encima de que... y que el gobierno vasco está encantado. Entonces, no es una valoración tuya. Entonces, claro, lo que no puede ser es que encima que tengamos que aguantar al Estado, encima nos lance, digamos, obligaciones. Esa es una razón y que viene a certificar el coste, la vida de los ciudadanos que tiene el Estado español. Y una razón para desligarse lo antes posible de él, porque nos hace la vida más difícil. Pero ¿qué debemos de hacer ya que tenemos la obligación, bueno, pues digamos inevitable por lo que parece, para cobrar este pero que no lo quiere retrasar? Pues bueno, pues evidentemente claro que hay que invertirlo en la sanidad y claro que hay que invertirlo en la mejora del sistema. Mantener el sistema público de Osakidetza y sus niveles de calidad es fundamental. Tenemos un sistema sanitario en Euskadi de los mejores de Europa. Y tenemos que sentirnos orgullosos, bien que nos cuesta, que no lo regala nadie, y es un sistema que se viene haciendo desde hace muchos años con grandes profesionales y a través de una organización que ha funcionado. Que estos millones revertirán en esa calidad o en el mantenimiento de esa calidad. A mí este asunto me toca muy cerca, yo soy un enfermo crónico. Y por lo tanto, bueno, que tenga un buen aspecto, soy un enfermo crónico, por lo tanto estoy obligado a tomar, digamos, mensualmente, ir a la farmacia a que me sacudan. Bueno, yo no sé lo que me va a costar esto, iré tomando nota de lo... 10% del valor. Entonces, 10% bueno, pues, del valor si no eres jubilado. Si eres jubilado, no, 10% todavía no soy jubilado, pero bueno, de digamos que me toca un poquitín más de cerca y dicen, bueno, pues es que siempre nos dan en el mismo sitio. Perdóname que te interrumpa. Una renta, una cuestión, por favor, ¿no crees? Perdón un segundito. Es que me gustaría también destacar una de las cuestiones de las que ayer se comentó. Lo hacía el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, diciendo, y de alguna manera no sé hasta qué punto, pues intentando tranquilizar a la gente, el hecho de que cuando se llegan los topes que se han establecido, es decir, los 8, 18, los 60 euros, no tendrán que volver a pagarse. Es decir, hasta ahí pagas y no va a haber un sistema de devolución de dinero como puede haber en otras comunidades. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas del Estado, en Euskadi las personas que lleguen al tope de aportación no tendrán que adelantar más dinero y esperar después a que les sea reembolsado. Así, las personas perceptoras de las pensiones más bajas pagarán un máximo de 8 euros al mes. Más opiniones que estamos recabando, en este caso vienen desde el teléfono. Vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Viudas del País Vasco, con Maite Bilbao. Arratza León, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a suponer para el colectivo de viudas la aplicación de este copago? Hombre, pues me parece muy fuerte porque las viudas, como sabéis, están machacadas por todas partes, se les ha reducido las pensiones, los IPC se han ido bajando, en muchos casos se han congelado las pensiones. En este momento hay viudas que están cargando con toda la familia por los problemas de la crisis y encima esta situación. A ver, yo entiendo que la mayor parte de las viudas lo que les va a tocar pagar es esos 8 euros, porque como tú sabes, Adela, las pensiones que tienen son bajísimas. Pero es que aún a pesar de todo, esos 8 euros, en muchos casos, viudas mayores que viven solas, les supone el pan de todo el mes, porque tienen unos ingresos bajísimos. A mí, desde luego, me parece muy fuerte que digan que no les queda más remedio que aplicarlo. Desde luego, yo cada día estoy más sorprendida. Yo pensaba que teníamos competencias exclusivas aquí en el País Vasco con el tema de sanidad, pero desde luego veo que dependemos de Madrid de todas. Yo creo que debieran de buscar otra solución, por lo menos para las pensiones más bajas, para las pensiones tan bajas como tienen las viudas, muchas mujeres solteras y muchas personas también que han cotizado hace muchos años o que han sido autónomos, buscar otra solución, por lo menos darle la vuelta, buscar la fórmula de beneficiarles de otra manera. Maite, ¿crees que va a ser una medida disuasoria? Es decir, que si al final tengo que debatirme entre el paracetamol o la barra de pan, ¿va a ganar la barra de pan?
Pues es que ese es el problema, eso es lo que me preocupa, efectivamente. Eso va en detrimento de la salud, porque hay una cosa que me preocupa mucho, que de momento aquí parece que no se ha aplicado, no se va a aplicar, que es el pago de las prótesis por adelantado, que se está haciendo ya en otras comunidades. Me parece súper fuerte, porque ¿qué va a ocurrir con eso? Que muchas mujeres viudas que están con pensiones tan bajas no van a poder llegar a hacérselo, y eso va en detrimento de la salud. Y me da mucho miedo que se empiece con el copago farmacéutico, porque detrás de eso viene el otro. Yo lo que le pediría al gobierno vasco es que lo mismo que en el año 2008 tuvo la fórmula de poder sacar ese complemento de pensiones para las pensiones tan bajas, pues ahora que no me digan, vale, que les ha obligado el Tribunal Constitucional, que busquen la fórmula de beneficiar a todas esas pensionistas con pensiones tan bajas. Maite Bilbao, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Agur. Agur. Es una parte de la sociedad. Vamos por este lado. Yo quería insistir que ella se refería, me imagino, pensiones bajas a las pensiones de viudedad. Pero es que quien tiene una pensión de viudedad no es contributiva, no va a tener que pagar nada. Es uno de los casos en los que no va a tener que pagar nada, en el caso de las pensiones de viudedad. Y también quería dar unos resultados. Estamos hablando de que puede haber viudas que tengan, no es lo más habitual, pero que tengan un complemento y las rentas les salgan de otra manera. Entonces ya tendrá unos ingresos superiores, cercanos ya en ese caso a los 1.000 euros. Y pagar el 10% de los medicamentos con un tope de 8 euros, no creo que para una persona que tenga 1.000 euros yo creo que serán casos excepcionales. Pero detrás de todo esto está que había un abuso a la hora de recetar medicamentos. Y esto no lo digo yo. Si vamos ahora al hospital, si vamos ahora al hospital Donostia, no hay que ser cruel, eso es una crueldad. No es crueldad. Sí. Crueldad es decir crueldad es decir lo que has dicho tú, que aquí la Osakidecha se mantiene. Pregúntaselo a los eventuales que se van a ir a la calle si se mantiene Osakidecha igual que antes. Pregúntaselo, vamos al hospital Donostia, que están acampados fuera, a ver si sigue la sanidad igual que antes. Es inevitable hacer recortes y es muy jodido tenerlos que hacer en educación y en sanidad, pero se hacen recortes en el gobierno vasco en educación y en sanidad. Lo hemos visto con el caso de las becas de los universitarios y lo estamos viendo con el caso de los eventuales en Osakidecha. Aquí a nadie nos gusta tocar la educación, a nadie nos gusta tocar la sanidad, a nadie nos gusta. Al final lo hacemos por el bien de todos. Al final es por el bien de la gente. Venga, hombre. Si lo está haciendo el Partido Nacionalista Vasco. Lo está haciendo el Partido Nacionalista Vasco. Simplemente diría un apunte para pasar la palabra enseguida. Yo diría, es que una de las cosas que a mí más me duelen de este asunto del copago es que se crea, digamos, un enfrentamiento entre los pensionistas. Es que hay pensionistas que ganan 2.000 euros o 3.000 al mes y otros que están... Pero por favor, los pensionistas nunca deben pagar nada, independientemente. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos sí que ganan menos que ellos? Porque son pensionistas y no debemos fijar sobre ellos... Es una opinión. Y por otro lado, yo también diría... son opiniones igualmente válidas. Los jóvenes somos los que estamos Lo que no se quiere tocar es a la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica va siendo hora que le pongamos en bridas, porque hacen lo que quieren y condicionan, digamos, a la sanidad pública. Y ya va siendo hora de que la industria farmacéutica tenga un tope. ¿Y sabes por qué? Un segundo, por favor, Aitor. Y por eso hay que hacer una central de compras nacional que propuso la ministra de Sanidad. Sí, porque si compramos cada comunidad autónoma los medicamentos por cada uno a lo suyo, no tiene capacidad de negociación. En cambio, si unimos a todo el Estado, puede conseguir precios mucho más bajos. Me revelo, y eso es así. Me revelo, y hay muchísimas personas que nos revelamos ante ese argumentario que tú estás utilizando. Efectivamente, porque partimos de lo que ha comentado ajustadamente Iñaki, partimos de una realidad en la que no estamos de acuerdo. Lo que tenemos que procurar efectivamente es seguir defendiendo a los sectores más desfavorecidos, no decir no nos queda otro más remedio que los recortes, sí nos queda otro remedio. Claro que tenemos otra alternativa. ¿Y por qué ningún partido político lo hace? No, sí, olvídate de... Yo no estoy hablando... No sé si me oyes. Te digo que todos los partidos. No me escuchas. Me oyes, pero no me escuchas. Te digo que yo no hablo de partidos políticos, hablo de ciudadanía.
Y cada vez más, afortunadamente, hay colectivos ciudadanos en este país y en el Estado español que se están rebelando ante este sistema que dice no nos queda otra que aplicar los recortes. No, señor. No, señor. ¿Y de dónde sacas el dinero? No, es que va siendo hora de que tengamos unos gobernantes que no miren de Pirineos para arriba, sino que se preocupen por sus ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que hay que hacer, Miquel. No me digas que no hay otra. Sí hay otra. Sí hay otra realidad. Sí hay otra realidad. ¿Has acabado? No, te voy a dar a mí me gustaría, a ver, un momentito, Miquel, un momentito, Miquel, que tiene la palabra Iñaki. Tiene la palabra Iñaki. Depende en qué gastes. Depende en qué gastes. Por favor, Iñaki. Es que, ¿de dónde sacamos el dinero? De dónde está. Donde hay dinero. Muchísimo. Por ejemplo, los bancos lo compran aquí al 0,5% al Banco Central Europeo. Ya no les dejan. Bueno, continúa, Iñaki, por favor, adelante. Y luego lo venden mucho más caro. Luego nos ofrece, las grandes empresas nos ofrecen unas cuentas de resultados con beneficios millonarios. Es decir, de esos que si le quitas la tercera parte, por ejemplo, para, digamos, el bien social, no les haces ningún daño. Pero encima luego todas esas gentes, todos los del IBEX 35, las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, todas tienen una buena parte de sus beneficios en paraísos fiscales. Luchando contra eso se puede sacar dinero. Lo que pasa es que lo que nos fijamos es en si tiene que pagar el pensionista porque cobra 2.000 y no en qué hago, por ejemplo, con un montón de profesiones liberales, por ejemplo, que luego a la hora de pagar los impuestos resulta que ganan menos que los trabajadores. Y vamos a ver cuando a la farmacia vaya el empresario de turno y resulta que en la tarjeta sanitaria le ponga que cobra menos de 18.000. A ver qué gracia nos hace. Ese es un tema que me gustaría tocar brevemente, por favor. El hecho de que ahora se van a contrastar los datos de la declaración de la renta del 2011 van a ser, en función de esos datos, con los que se nos va a establecer una serie de códigos. Pero luego van a ir cambiando las situaciones. Vale, sí. Imagínate que tú tienes empleo un año, pero al año que viene, al año siguiente ¿será la persona la que tenga que ir al Instituto de la Seguridad Social a comentar que, oiga, yo ya no estoy en estas cifras? Claro, en 2011 al 2013 la situación de una persona, la situación profesional, económica de una persona ha podido cambiar radicalmente. Podía estar en aquel momento es importante avisarlo y también, ahora estar en el desempleo y por lo tanto le aplicarían, digamos, unas cifras que no corresponden al momento presente. Pero bueno, supongo que es un problema informático, etcétera, ¿no? Bueno, y no lo sé, no sé por qué no se ha ajustado al 2012, por lo menos, que es cuando hay declaración, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo también me rebelo contra el mensaje fatalista. Durante mucho tiempo, durante años y durante meses, desde el Gobierno, a través de sus plataformas de información, nos han estado intentando convencer de que no había más remedio. Efectivamente, que había que cobrar las medicinas y lo que nos cobrarán por todo, nos cobrarán por respirar y había que subir los impuestos, a pesar de que habían dicho que los iban a bajar, etcétera, etcétera. Es que no hay más remedio y casi les tenemos que perdonar. Que nos dan este mensaje. Y frente a esa idea de que no hay más remedio, claro que hay otros remedios. Efectivamente, hay que cambiar el modelo económico y político del Estado español y que efectivamente que también los ciudadanos de este país, de Euskadi, podamos gestionar lo nuestro, nuestra seguridad social, nuestra sanidad, sin tener que depender de los marrones que nos lanzan desde Madrid, porque eso es una ruina para España, para Euskadi. Euskadi con la marca España lo único que hace es perder y tenemos que desengancharnos de ese vagón. José Ramón, hablabas de impuestos. Sí. La Diputación Foral de Guipúzcoa a los más ricos les cobra solo el 45%. Ahora voy a hablar. Mientras que en el Estado un segundito. Miquel Blázquez, hemos comenzado este programa con una noticia de última hora. Me gustaría tocarla y avanzar un poquito más porque empiezan a llegar reacciones. Industria confirma el cierre definitivo de la central de Garoña. La central nuclear sería cerrada el próximo 6 de julio. Es algo que ha certificado el ministro de Industria, José Manuel Soria, una central nuclear que está a tan solo 45 kilómetros de Vitoria-Gasteiz. El porqué, nos lo va a explicar inmediatamente el propio ministro Soria. Nos acaban de llegar sus declaraciones. Bueno, ahora mismo lo están preparando. No, bueno, ahora mismo se nos había quedado bloqueado el sistema, pero ahora ya lo podemos ver. Ministro Soria. Con anterioridad al 6 de julio, el Ministerio deberá declarar
mediante orden ministerial, el cese definitivo de explotación de esta central. El cese se produce por razones distintas a la seguridad nuclear. Es un cese que se basa única y exclusivamente en consideraciones económicas y es lo que está estudiando en estos momentos el Ministerio. Muchas gracias. Bueno, una cuestión principalmente por motivos económicos, no cuestión de seguridad que se ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones. Es que la energía nuclear está cuestionada desde el punto de vista de la seguridad. Estamos hablando de Garoña, que es la más antigua del Estado. Es que ya nos es hemos como olvidado. Fukushima, sí, es de esa generación. Efectivamente, es de esa generación. No, aquí no vamos a tener un tsunami, pero bueno, pero como es una tecnología vieja y tal, y claro, está el lobby nuclear que no quiere crear. Esto es un símbolo. El símbolo, Garoña es un símbolo de que hay que desnuclearizar el Estado español. Y en ese sentido, más que por el cierre en sí, es que para que no se cuestione la energía nuclear en España. Entonces yo creo que hay que celebrarlo. Yo creo que mañana yo declararía, digamos, fiesta después de las 7. Fíjate que al inicio del programa... Pasar unos cohetes por esa noticia. Iñaki, a ver esos cohetes. Iñaki decía que no era del todo optimista en cuanto a ese cierre. Es que... Tuvimos el cierre que en su día anunció Zapatero, tuvimos el cierre que anunciaron las propias empresas, luego a última hora vuelven a pedir una prórroga, ahora tenemos este anuncio de cierre que ya dice que es por motivos económicos y no de seguridad. Cuando empecemos a ver, por lo menos los que vivimos cerca de la central, cuando empecemos a ver que de verdad empiezan a desmantelarla, empezaremos a poder creer. Arantxa Tapia, desde el Gobierno vasco, decía lo siguiente, adelante. El ministro no lo ha aclarado. Ha hablado de cierre, de un cese de actividad. Nos tememos que es un cese temporal. Entre tanto, se aclaran distintos aspectos técnicos y económicos, que el Consejo de Seguridad Nuclear ya se pronunció y en función de lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, el ministro es favorable a que se mantenga la actividad y así lo ha dicho además. Por tanto, el Consejo de Seguridad ha dicho que sí, el ministro es favorable, en ningún momento ha hablado de cierre definitivo y lo que nosotros queremos hablar es de cierre definitivo, clausura y cese de actividad de esa central nuclear. ¿Deducimos que tenemos que guardar los cohetes para otro día? Breve. Yo lo tengo claro, soy de la misma opinión que Iñaki, no me fío ni un pelo de este gobierno y de sus Miquel. líderes, y lo mismo pediría que respecto de otro asunto que nos preocupa mucho como es el fracking. Miquel. Me gustaría que fuesen claros. Miquel. Bueno, yo me alegro de que se cierre la central nuclear de Garoña, que era la más antigua de España. Si es que se cierra. Sí, bueno, lo acaba de anunciar el ministro y desde luego ha quedado patente que el gobierno en ese pulso con Nuclenor no ha sido chantajeado. Hasta aquí. Y ha salido Muchísimas hasta el gracias a todos. No tengo ni tiempo para desearos que paséis un feliz día. Mañana nos vemos. Viararte, agur.